Buenas tardes, a 9 sesiones del final de esta singladura que es el año de fotografía. Nos toca la fotografía de fauna, que fue desplazada pues, por motivos de guión, porque había un ponente que tenía que venir y no tenía otra fecha. No es su sitio, pero bueno, vamos a dar los contenidos igualmente. Tenemos esta semana una cita para aquellos que estén cerca de Zaragoza el martes día 15, el Centro de Tecnologías Avanzadas. Ahí vamos a dar una jornada completa, un día entero de fotografía nocturna y composición, sobre todo. Serán los ejes de la presentación. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo fotografiar la fauna. Es quizá una de las asignaturas o de las materias más complejas dentro de la fotografía, porque requerirá que el fotógrafo tenga conocimiento de los sujetos que va a fotografiar. Es decir, que si uno quiere fotografiar una garza imperial, no se debe ir a un pinar. Un pinar no va a encontrar garza imperial. Y no le debe poner magdalenas para comer, porque estos animales comen pescado. Entonces, pues esos conocimientos sobre el comportamiento del sujeto, el hábitat en el que se mueve, a qué horas va a ser más posible fotografiarlo, si hay que entrar de noche al escondite, porque nos va a estar observando el animal y nos va a ver entrar de día y ya no se va a acercar. Requiere de vastos conocimientos que se adquieren a lo largo de una vida, pues sobre naturalismo, sobre el comportamiento de los animales. En este caso es una garza imperial en una laguna cerca de Doñana. Y en este caso se entra en el high de noche. Hay que tomar precauciones por los mosquitos, porque te pueden hacer una sesión insoportable. Y bueno, pues ahí estás acechando. Ya has visto el día anterior, has localizado el día anterior los reflejos. El escondite debe llevar por lo menos 5 o 6 días en el paraje ya integrado, escondido, camuflado. Los animales ya lo aceptan como un elemento inerte. Y finalmente pues se puede producir ese encuentro. Esta fotografía ya está hecha más de otra manera. La primera, digamos que sería el acecho. Tú esperas a que el animal aparezca donde tú quieres. Y en este caso es rececho. Es decir, tú vas caminando, tú vas activamente buscando a los animales. Entonces, solamente donde haya una reserva que no se pueda cazar, o en un sitio de mucho tránsito que los animales se acostumbran a la presencia humana, ya que no se les caza, no se les persigue, pues es posible acercarse a un mamífero que te detecta mucho antes que tú a él, de esta manera, para poder sacar fotografías. Esta foto está hecha en Gredos, en la Sierra de Gredos. Desde el parking de Hoyos del Espino sube una calzada que se puede seguir. Hay que pedir permiso para salirse de la calzada y poder hacer fotos de las cabras, pero es un sitio muy seguro, que si vas y tienes el permiso y te acabas encontrando con las cabras y te acaban dejando acercarte bastante. De hecho, ni siquiera es necesario un 400 milímetros. Hay personas que han fotografiado con un 50, con un 28. A la hora de empezar, pues yo creo que lo mejor es juntarnos en grupos, con asociaciones, con grupos de anillamiento, ornitólogos, personas que van a hacer censos. Y bueno, pues equipados con prismáticos o telescopios o con lo que tengamos y las guías de campo para ir identificando los animales que vamos viendo, nos vamos introduciendo en este mundo de observar la fauna. Desde luego que encontrar una persona que se sepa, que voy a deciros yo, 100 cantos de aves y sepa identificar la mayoría de las especies de la fauna ibérica no es fácil. Es decir, son naturalistas ya avanzados que lo han tomado como un hobby obsesivo, que van profundizando en estos conocimientos, pero que desde luego en unos fines de semana no vamos a saber mucho sobre la fauna ibérica. Es un proceso muy lento. Eso sí, hay escondites más o menos establecidos, más o menos se conocen en el sector de la fotografía de naturaleza. Hay una serie de citas o de encuentros con la fauna a nivel anual donde podemos empezar a tomar contacto. Mejor todavía si vamos con algún fotógrafo que ya ha estado en estos lugares. Estas fotos están hechas desde el High del Cebollar, de Linaga, en Aragón, y hay que solicitar el permiso para ir a este escondite. Aquí los quebrantahuesos pasan volando por delante con estos farallones de fondo, contra el cielo también, contra las laderas de vegetación lejana, en sombra. Y además se posan y comen, hay comedero allí. Entonces vienen a comerse sobre todo las patas de las cabras, que se tragan entero todo el hueso de la pata. Y es un buen sitio, pues eso, para, sabiendo que no estás molestando a la fauna, poder tomar fotografías de una especie tan delicada como es el quebrantahuesos, que de otra manera sería muy difícil que pudiéramos acceder a ellos. El digiscoping es una de las modalidades para iniciarse en esto,
pero para aquellos que ya tengan un telescopio. Es decir, adquirir un telescopio pensando que vamos a obtener fotografías de calidad, pues como un teleobjetivo bueno, pues no va a ser así. En este caso son personas que ya están en el campo haciendo censos, haciendo observaciones de dónde están los nidos, los que pues pueden obtener un registro con una cámara ya sea reflex o compacta adaptada al telescopio, pero desde luego pues no tenemos el mismo control que tenemos con un teleobjetivo, ni de profundidad de campo ni de versatilidad. De hecho, mover el telescopio con esos aumentos y la cámara para hacer un seguimiento en vuelo pues es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues si tenemos el telescopio, acoplarle una cámara es bastante sencillo y económico y podemos empezar por lo menos a obtener esos registros sobre la fauna, esas fotos que no podemos esperar una calidad artística elevada, pero sí, bueno, pues una cierta calidad de reproducción. Lo primordial es ir aprendiendo a observar la fauna sin ser vistos, a una distancia razonable o con unos escondites muy bien mimetizados, de forma que el animal no se aperciba de que tú estás allí. De esta forma pues les puedes hacer fotos de comportamiento, fotos más naturales. En este caso estamos observando la distancia y como hay un grupo de personas que están haciendo un trekking, los rebecos están mucho más preocupados de ese grupo de personas que están más cerca que del fotógrafo, que está con un 400 milímetros y un convertidor de focal pues a más de 40 metros de ellos. Fijaos que son rebecos, es decir, es una cabra grande y son dos y no aparecen llenando el fotograma. Es decir, que el fotógrafo está bastante lejos de ellos con una focal muy larga. Casi siempre veréis que la fauna lo que hace es mantener una distancia de seguridad con el ser humano porque han aprendido que no pueden esperar nada bueno de nosotros. Entonces llegar a estar a unos metros de cualquier especie animal o es un animal que ha sido amansado o se trata de un lugar muy puntual donde los animales se sienten muy seguros porque nunca se les saca, no saben lo que es que el hombre les hostigue. Para observarles y empezar a saber pues qué hacen, cómo se comportan, dónde van, qué tipo de comunicación establecen, cómo vocalizan, cómo podemos imitar sus sonidos, pues tenemos que estar a cierta distancia con un instrumento óptico, con unos telescopios o con unos prismáticos. A la hora de elegir los prismáticos, que es la primera parte de esta intervención, unas recomendaciones de qué prismáticos debo comprar, pues que sepáis que hay dos tipos diferenciados, que son los de porro y los de prisma en tejado. El prisma en tejado pesa menos, es menos voluminoso, y los de porro son más luminosos y transmiten mucho mejor el color, pero pesan más. Este sería de prisma en tejado, pesa mucho menos, pero y fijaos en este caso hay una discordancia de luminosidad y aumento, tiene 12 aumentos y 25 milímetros. El 12 por 25 significa la primera cifra los aumentos, la segunda los milímetros de diámetro de la lente frontal, de la lente exterior. Lo ideal es que sea múltiplo de 5 para que haya una concordancia entre aumentos y luminosidad. Si se supera, pues mejor, aunque el prismático va a pesar más. Cuanto más luminoso es, más pesa. ¿Qué valoraría yo? Pues lo primero es el uso. ¿Qué uso le voy a dar? Pues mira, yo soy un tío que va mucho por la montaña a hacer trekkings y llevo prismáticos. Pues que pesen muy poco. Y en montaña normalmente los animales no están muy asustadizos, las chovas piquigualdas, los rebecos mismos. Si no es un sitio que se cace mucho, pues puedo llevar un prismático ligero. Es recomendable llevar un prismático ligero. Si te vas a mover por una zona esteparia, por ejemplo, o por un humedal y vas a ir con un vehículo, pues puedes coger un prismático que pese mucho, adaptarle una rosca para trípode si no lo trae de serie y hacer una acople en la ventanilla del coche, de forma que en un momento pues lo ponemos allí y no es que tenemos que estar aguantando el peso para hacer una observación, sino que estamos cómodamente apoyados sobre el prismático mirando y no mantenemos el peso del mismo. Entonces, bueno, optaremos por más aumentos, desde luego en zonas abiertas, para observaciones en mar, en humedales, en estepas, es mucho mejor llevar aumentos, hasta 12, 14 aumentos están muy bien. Si es interior de bosque, zonas de matorral, ahí los animales se acercan mucho más, porque pues, para verlos el medio que ya ofrece esas barreras visuales, que es la vegetación, pues hace que la distancia vaya a ser mucho más corta. Ahí nos interesará que el prismático enfoque a una distancia más próxima y no tantos aumentos. Una de las cosas que podemos hacer para fomentar la presencia de aves y de animales en general en nuestro entorno
es facilitarles pues nichos ecológicos donde puedan nidificar, por ejemplo. Sabéis que la provincia tiene una gran masa forestal de pinos y el pino no ofrece oquedades para que las especies trogloditas, aquellas especies que nidifican dentro de agujeros, puedan anidar. Y estas especies entonces recurren pues a casas, a ruinas, por ejemplo, a casas que se están cayendo, huecos que hay debajo del tejado, en las tejas o en los muros de piedra. Entonces este tipo de cajas nido viene a suplir un poco esa falta de árboles como el algarrobo, como el olivo, que están en declive y que ofrecen esas oquedades que normalmente fabrica el pito real y que luego aprovecha la bubilla, el mochuelo, el carbonero común, el autillo, tantas especies. Pues con estas cajas nido vamos a favorecer que estén más presentes. Esto es mi garaje. Cada año pido pues 10 o 12 cajas nido de este tipo variadas, unas con agujero para estornino, otras para murciélago, otras para páridos, y las voy colocando allí. Y todos los años las utilizan todas, o sea que realmente la demanda que hay de oquedades para nidificar es alta. Puede ser un factor limitante, en zonas de pinada sobre todo. Bueno, los aumentos y la luminosidad son dos cifras que encontramos en todos los prismáticos. La primera cifra, como hemos dicho, son los aumentos. Para hacernos una idea de cuánto aumenta un prismático, debemos saber que 8 aumentos equivalen a un 400 milímetros en fotografía. 8 aumentos. Y que tradicionalmente se busca una relación óptima de aumentos luminosidad, que es multiplicarlos por 5. O sea, un 8 por 40 sería ideal, un 10 por 50 sería ideal. Relación aumento-luminosidad. Para conocer la luminosidad relativa o la abertura relativa, debemos dividir este diámetro de la lente frontal entre el aumento. Cuanto mayor sea, más luminosos serán los prismáticos. Más superaremos este ratio que hay de multiplicar por 5. El ratio óptimo, como decimos, es de 5. Si se supera, si es de 6 o de 7, significa que el prismático es más luminoso que esta relación. Y no es que sea mejor ni peor, simplemente pesará más y dará más calidad óptica a nuestra recepción de la imagen. La observación de fauna debe realizarse de forma muy discreta, no solo para que no te descubra la fauna a ti, sino para que tú no descubras dónde está la fauna a posibles paseantes, personas que se mueven por el campo. Es decir, si tú estás observando un nido, que vamos a decir, de un gavilán, y estás en medio de un camino donde pasan coches y tú estás ahí con un telescopio y un trípode, pues alguien va a pensar que ahí hay algo y va a volver cuando tú no estés y va a averiguar qué estabas mirando. Entonces es mejor que no te vea nadie, meterte pues buscar un sitio donde estés cómodo, donde te puedas mover sin ser visto y observar. Sobre todo es la observación de las costumbres de los animales, el afán y el amor porque estén presentes, porque estén cerca, ya sea en parques, jardines, en nuestro propio entorno. Aquí estamos poniendo cajas nido para lavanderas, cajas nidos dobles con dos nidales. Y la lavandera pues nidifica bastante cerca del suelo, a veces incluso en macetas. Entonces no puede estar muy elevado, pero a su vez está bien que intentéis proteger cuanto más el nido mejor. Si está a ras de suelo, sabéis que los ofidios, las serpientes, son uno de los grandes depredadores de las nidadas de aves. Aquí ya tiene más difícil subir. Si hay ardillas, pues igual. Lo que pasa es que las cajas nido estas de fibrocemento vienen con el orificio muy justito para que quepa el ave y va a ser muy difícil que la ardilla pueda meterse. Y roer el fibrocemento no van a poder. Las de madera sí, pero estas son más inviolables. Bueno, normalmente 8 aumentos son suficientes, como hemos dicho antes, en ecosistema de bosque, matorral, medio rural, cultivos, espesuras. Y de 12 a 14, pues íbamos a estar en el mar, en medios muy abiertos, sobre todo humedales. Si vais a hacer observación de aves a la Laguna de la Mata, a la Salina de Santa Pola, las distancias veréis que van a ser enormes y necesitaréis más aumentos. Incluso un telescopio es lo ideal. Desde luego la adaptación que os digo de la rosca de trípode es fundamental, porque hay aves que camuflan muy bien las nidadas, caso de las aves acuáticas, que no hacen un nido muy ostentoso, o caso del alcaraván, de muchas zancudas. Y en este caso, si podéis fijar la visión en un punto que es donde el ave se ha agachado a incubar
y cuando se vaya no va a quedar ninguna referencia si estáis con el prismático a mano, pues de esta manera sí que podéis hacer una marca de decir a un compañero, acércate, pues por ahí tiene que estar. Esto para los científicos es fundamental para saber encontrar una nidada. La distancia de enfoque, bueno, pues reflexionar sobre a qué distancia soléis hacer las observaciones. Si es desde un escondite y lo que hacéis es observar al ave, pues qué come, de qué se alimenta, cómo se mueve, pues el escondite te va a permitir tenerla a 4 metros, 5 metros, 3 metros a veces. Y aseguraos que el prismático a esa distancia enfoca. Entonces, cuando lo probéis físicamente, marcar una referencia que sepáis que está a 3 metros y probar que enfoca. Si es rececho lo que hacéis, y es andar buscando animales, más aumentos, desde luego. Y si es escondite, pues menos aumentos. El diámetro pupilar suele marcar la diferencia. De esto no se hablaba hace muchos años. Cuando yo compré los prismáticos nadie hablaba de diámetro pupilar. Y ahora es fundamental. La diferencia de precio entre dos modelos que nos parecen iguales, que puede ser abismal, pues a lo mejor el responsable es el diámetro pupilar, desde luego. La calidad de las lentes es una y el diámetro pupilar el otro. Es el diámetro de la lente que acomoda el ojo. Es decir, que cuanto mayor sea, mejor para poner el ojo en el ocular. Sabéis que los que llevamos gafas tenemos que doblar esas gomitas hacia atrás para poder acercarlos a los ojos, o bien si tenemos la costumbre de dejarlas colgando o subírnoslas y corregirnos la posible diferencia de gradación entre un ojo y otro, pues hay que elegir, hay que decidir qué es lo que vamos a hacer. Si nos la quitamos, pues eso, un diámetro pupilar ancho es muy cómodo. Se hace muy incómodo mirar por gafas a cierta distancia de los prismáticos. A veces ya sabéis que no se llega incluso a percibir la doble imagen. Vemos por un lado bien y por el otro oscuro. Cuando esto sucede, casi siempre es culpa de la abertura del prismático. No tenemos bien ajustada la abertura y hay que regularla para que nos quede muy bien delante de los ojos. Y luego llegamos a los precios, porque hay un rango brutal, unas diferencias enormes. Prismáticos que valen unas pocas decenas de euros y pasamos a prismáticos que valen miles de euros. Yo he probado unos y otros, no tengo unos y otros, tengo los baratos, pero me han prestado, por ejemplo, los Nikon Monarch, los he probado, de Olympus, de Leica, prismáticos de alta gama. Realmente la percepción de la imagen es óptima, es buenísima, pero yo tampoco necesito tanto. Yo, para ver si es una curruca capirotada, rabilarga, lo veo mucho más por cómo se mueve el animal y cómo es su patrón de color. No necesito esa precisión, no necesito gastarme 2.000 euros para quedarme tranquilo con los prismáticos. Entonces, pues llevo de estas marcas, pues Tasco o Super Zenith, o bueno, pues de estas que hemos visto bastante, o Celestron incluso. Tasco suele dar muy buena relación calidad-precio. Los he manejado bastantes años, incluso son los que comprábamos para el voluntariado ambiental cuando yo era director de uno de los campos, y nos dieron muy buen resultado. Y serán fundamentales a la hora de localizar. Los prismáticos y los telescopios son, pues, los que permiten que desde lejos observes cómo se desarrolla la vida cotidiana de los animales sin ser molestados. Porque el día que vayas tú a hacer fotos, si les molestas, es la forma de saberlo. Es decir, cuando uno monta un high no se mete enseguida adentro. Normalmente monta un high y se va fuera. Y se queda fuera unas horas, observando qué hace el animal. Si llega el animal, se posa en una rama y pega un chillido y pues te toca desmontar el high y irte porque algo le ha molestado de lo que has hecho. Si ves que todo se desarrolla con normalidad, incluso el animal se posa encima del high y se mete al nido, o se mete, está en un posadero, bueno, y se comporta con normalidad, pues es buena señal. No es señal de que todo el monte es orégano, pero es señal de que te va a permitir, ha permitido la instalación de ese elemento artificial en las proximidades. Entonces, ver cómo la vida de una colonia, las colonias son especialmente delicadas, las colonias de aves, porque no están molestando a un individuo, están molestando a un colectivo de individuos que pueden estar incubando, pueden estar en el momento con las crías ya con cierto tamaño. Entonces, pues el conocimiento, desde luego, es fundamental, la ética y el conocimiento. No puedes ir a montar cerca de una colonia de cigüeñas sin saber si acaban de nacer los pollitos, si tienen pocos días de vida, o si ya es más seguro porque tienen unas semanas y ya pueden estar un tiempo sin el calor de la madre o sin el alimento. Entonces el conocimiento previo es fundamental. Uno no puede plantarse aquí así porque sí. Primero hay que sacar permisos, luego hay que saber sobre la especie y finalmente desde lejos y muy poco a poco uno se aproxima sabiendo, porque ha estado observando durante muchas horas cómo es la vida cotidiana de la colonia, si está molestando o no está molestando o está sucediendo algo.
Por último tendríamos aquellos prismáticos que tienen zoom en el ocular, que son bastante más pesados, bastante más caros y con menor calidad óptica que los fijos. Mi opción es desde luego con los aumentos, con uno de aumentos comedidos de tipo de 10x50, 8x40. Yo creo que por ahí para un uso normal está bastante bien. La forma de ajustar las dioptrías es cerrar el ojo con menos dioptrías que tenemos, enfocar con ese ojo y luego abrir el otro y ajustar el ocular para las dioptrías del otro ojo. Hay veces que nuestras dioptrías superan la posibilidad de acomodación que tienen los prismáticos. Entonces no va a ser posible y nos veremos forzados a mirar por las gafas, a regularlos con las gafas puestas. La durabilidad suele ser muy alta. Yo he visto prismáticos que han pasado de padres a hijos, especialmente en el extranjero, en Inglaterra y en Escocia, y han estado 3 o 4 generaciones en marcha esos prismáticos. Acaban siendo pues una pieza de adorno en la casa. Bueno, esto es un morito comunicándose con otros que pasan en vuelo, y esto pues es más en plan aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, aquí no hay nidos, aquí es en invierno, ya lo veis en la vegetación del suelo, y bueno, pues observamos el día anterior donde se estaban posando el grupo de moritos para alimentarse de las algas que crecen en los arrozales abandonados y las zonas de marisma, y nos decidimos a probar fortuna al día siguiente. Montamos 2 highs transportables esa noche, muy de noche, antes de que amaneciera, y ya veis que a primeras horas de la mañana el primer bando de moritos nos aterrizó delante, pues como a 15 metros del escondite. Estuvimos haciendo fotos incluso de paradas nupciales, aunque estaban fuera de época, pero los jóvenes que empiezan a notar el despertar de las hormonas, pues hacían una especie de rueda como hacen las agutardas, despliegan las alas hacia adelante y empiezan a girar uno delante de otro, y pudimos hacer un reportaje bastante curioso, y veis, no estuvo preparado, el día anterior los vimos y a la mañana siguiente, muy tempranito, estábamos montando allí, al amanecer, antes del amanecer. Yo os recomiendo, cuando empecéis, que recurráis a circuitos como estos que os voy a proponer, porque son highs que ya son fijos, animales que ya están acostumbrados a que haya un high y un fotógrafo dentro, a oír el disparo de la cámara, a ver el movimiento del objetivo de aquellos que tienen menos cuidado todavía, que no saben que eso puede molestar, fotógrafos que a lo mejor pues todavía no ponen bien pues la red que te oculta, que hace que él no te vea a ti. Entonces se ofrecen pues la posibilidad de hacer carroñadas en algunos parques naturales o nacionales. Las anátidas en las tablas de miel. Las anátidas en las tablas de miel están cubiertas con una red, es una charca de aclimatación, con una red no pueden salir de allí. Pero bueno, pues allí están desarrollando su vida, limpiándose, acicalándose, comiendo, relacionándose entre sí. Y puedes fotografiar pues 10 o 12 especies en una mañana. O sea que es divertido y practicas con el enfoque, practicas con el disparo, aletean, te dan momentos de acción. Los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra. Son unos escondites que están muy cerca de un naciente de agua dulce, y entonces todas las tardes los flamencos van allí a limpiarse la sal del plumaje, a beber, y eso está al ladito del high. Es decir, que con un 200 milímetros ya puedes estar haciendo fotos sin problema. Bueno, pues ya veis un poco. Acuáticas en el entorno de Doñana, el celo de los buitres en el parque del Duratón, allí sin high ni nada, y pasan muy cerquita, si te pones cerca de donde suben las corrientes de aire cálido hacia arriba. Las cigüeñas en los barruecos también, desde los propios caminos se puede fotografiar las cigüeñas pescando, llevando material al nido. Cogen las algas que están chorreando de humedad y las suben al nido en verano para refrescar a los pollos. Las grullas en Gallo Canta, son dos escondites que hay, y bueno, pues las alimentan allí. Te puedes comprar un saco de grano, tú pones el grano allí y ellas vienen. Normalmente son varios miles de grullas, se forma un frente allí, acaban rodeándote el high de unos chillidos. Creo que es un espectáculo que no os podéis perder. La migración en el estrecho es un clásico también. Bueno, y también los zoos, ¿por qué no? Ir a un zoo a practicar la fotografía de retrato, y bueno, hay zoos mejores y otros peores. Hay zoos que por la diferencia de desnivel puedes fotografiar sin tener barrotes por medio, y eso se agradece. O a través de cristales de seguridad que a veces están limpios y puedes hacer fotografías. ¿Veis? Este es el comportamiento de la cigüeña cuando coge esos ranúnculos, esa masa de ranúnculos que es vegetación acuática, y húmedos, pues vuelan con ellos hasta el nido y lo refrescan a los pollos en verano. Bueno, pues este digamos que es el primer obstáculo que vamos a tener, el desconocimiento de las especies, el que tenemos que ponernos al día en ese conocimiento,
y veréis que acercarse a un animal a distancia de foto no es tan fácil como uno pensaría. Conocer el concepto del ecotono. El ecotono es aquel lugar donde dos hábitats se encuentran. Pues donde acaba un cultivo y empieza un bosque, sería un ecotono. Y ahí es donde va a haber más presencia de animales, porque se benefician de ambos lugares. En el cultivo va a haber más alimento, en el bosque hay más refugio. Todos los animales en los ecotonos se mueven más, se mueven mejor. Y sobre todo a primeras horas de la mañana, que es cuando después de la noche pues necesitan beber o necesitan alimentarse. En este caso, bueno, en el caso de la izquierda, que es un pito real alimentándose de un tronco, pues sabéis que el pito real tiene una lengua protráctil muy larga, de unos 20 y tantos centímetros, que puede meter por esas grietas, por esas fisuras, buscando sobre todo larvas de coleóptero. Larvas son pues eso, como gusanitos blancos que sacan de ahí dentro, y son las crías de los escarabajos. Se llaman silófagos, son insectos silófagos. En este caso lo que hemos hecho es poner un poco de manteca de cerdo, que le gusta mucho al pito real. Digo un poco porque alimentar a las aves silvestres no es una buena práctica, sobre todo si los reunimos en grandes grupos. Estamos, digamos, haciendo una conducta antinatural. Las aves no se agrupan para comer. Este tipo de aves no se agrupan para comer. Cada uno se busca su la vida. Entonces, hacer que se reúnan en cierta cantidad en un sitio, pues a la hora de propagar enfermedades, a la hora de que el alimento que les proporciona no esté en condiciones, hay riesgos que el fotógrafo pues no debe asumir. Entonces, solamente si tenemos mucha experiencia, si tenemos un científico cerca a quien consultar, es recomendable. En el otro caso es un molino viejo, un silo muy antiguo. Hemos puesto una red de camuflaje en una de las ventanas para fotografiar los estorninos que están trayendo materiales al nido. Es antes de que empiecen a criar, antes de la puesta, y van aportando plumas y ramitas al nido. Y bueno, pues hemos conseguido una distancia razonable para hacer las fotografías. Fijaros el efecto que hace una lente luminosa sobre los fondos. Cuando hay cierta distancia al fondo, ese fondo aparece pues sin nada que nos moleste, muy desenfocado. No podemos ver con detalle qué había en el fondo. En el caso del estornino es un parque lejano con columpios. Los columpios ni se ven, porque están tan desenfocados que se mezclan con el verde y no se ven, no se aprecian. Yo creo que deberíamos ir centrándonos un poco en qué tipo de especies vamos a fotografiar, qué grupo biológico me interesa más, o voy a buscar o me voy a formar en él. Si me gustan los invertebrados, pues prados, riberas, zonas de matorral y bosque, zonas de vegetación abundante, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando están fríos, cuando después de la noche todavía no se mueven, están a veces cubiertos de rocío, todavía no les ha alcanzado el sol, y los podemos observar a placer y podemos hacer fotos tranquilamente. Si son insectos o invertebrados nocturnos, pues se van a sentir atraídos por fuentes de luz, y bueno, pues puedo ir buscando en las farolas que se ponen en las casas, por ejemplo, o comprar algún tipo de bombilla que les atraiga para hacer observaciones. Lo que recomiendo yo para los jardines es plantar especies palatables para los insectos, plantar madreselvas, plantar aquellas plantas que sabemos que les gusta polinizar. Podemos salir de noche a buscarlos y las pupilas les brillan mucho de noche, veremos como unos brillitos rojos en la distancia y sabemos que están ahí las polillas nocturnas, por ejemplo. En el caso de las arañas lobo, las dicosas, también salen a cazar de noche y también les brillan mucho los ojos y es muy fácil dar con ellas. Estos son crisopas que están bebiendo del musgo. El musgo del bebedero que riego para mantener un poquito fresco, pues de noche atrae a las crisopas que vienen a beber allí. Cuando lo descubrí, pues me esperé a hacer las fotografías estas. Es muy curioso, parecen como rinocerontes ahí, no sé, se mueven. Cuando miras por el macro, todo cobra otra dimensión. En el caso de los anfibios, pues ya sabéis, necesitan esa vida mixta entre el medio acuático y el medio terrestre, el agua dulce y poder salir del agua dulce. Normalmente el agua dulce es para reproducirse, la utilizan para reproducirse. Entonces en primavera podemos ir a charcas temporales, pues porque ha llovido mucho, se forman unos charcos donde ellas se reproducen, con una linterna de baja potencia, que tampoco necesitamos una linterna potente y no les molestaremos. Y si no nos acercamos a menos de 2 metros, 2 metros y medio, podemos ver ranitas de San Antón, sapo corredor, sapo común.
pues hinchando los sacos vocales, emitiendo su sonido nocturno de atracción para las hembras, y veremos pues cópulas, puesta del cordón de huevos. Bueno, yo creo que lo pasaremos bien. Si queremos hacer fotos, pues lo ideal es llevar varios flashes y un compañero que pueda separar ese flash de la cámara para que no sea una luz tan frontal, y movernos con mucha lentitud para que no se den cuenta pues que estamos allí haciendo fotos, ¿no? Ponernos a ras de suelo para intimidarles menos. No es lo mismo que vean pues un punto recortado contra el cielo de 2 metros que una pequeña, ¿no?, masa que se acerca a su altura. Les amenaza mucho menos, se sienten menos amenazados. Yo lo que hago es atraerlos al jardín. Entonces mantengo bebederos, albercas a ras de suelo. Cuando hice el bebedero para las aves, que está levantado del suelo unos 60 centímetros más o menos, al fondo, es decir, en la parte final del bebedero, que luego lo veréis, pues hice unos terraplenes, de forma que tanto las aves muy terrícolas como la perdiz o la cobujada pudieran acceder andando, pues como para los anfibios, que pudieran, ¿no?, reproducirse dentro. Lo normal, ya lo vimos en la clase de macro, pues es utilizar un teleobjetivo macro, 150, 180, incluso en combinación con algún convertidor de focal, para poder fotografiarlos bien. También construyo majanos. Majanos son pues unos cúmulos de piedras que a veces se hacen para proteger conejeras, pero en el caso de mi casa, que no crían, bueno, crían los conejos dentro, pero de forma natural, lo que hago es fomentar que haya lagartijas y que haya serpientes, este tipo, reptiles sobre todo, y algunos anfibios. Así he traído pues al sapo corredor, al sapo común y a la rana común. No hay más anfibios en mi casa. Este es un anfibio bastante raro, es la salamandra rabilarga, y esto fue una excursión por, a ver si me acuerdo, Muniellos, Parque Nacional de Muniellos. Visitas muy restringidas, hay que pedirlas con bastante tiempo, pero las posibilidades de encontrarnos con una especie rara, poco fotografiada, pues son altas. Bueno, los reptiles los podemos ver asoleándose en días cálidos y en algunas noches frescas pegados al asfalto. Si vais por carreteras rurales, veréis que algunas noches pues, os habéis cruzado con 3 o 4 serpientes o lagartos que están calentándose en el asfalto durante la noche. Hay que tener cuidado de no pillarles, claro. De hecho, cuando tenemos que hacer alguna foto de reptiles en estudio, pues lo que hacemos es recolectarlos ahí, en esas carreteras donde tienen mucha posibilidad de que sean atropellados en la noche, y hacer la foto lo antes posible y volver a soltarlos en el mismo sitio. Bien, sabéis que los reptiles, bueno, pueden hibernar. Si el invierno es muy frío, hibernan, y muchos de ellos dependen de hibernar para reproducirse. Es decir, que aquellos que no hibernan es posible que no se reproduzcan ese año. Esto es válido también para las tortugas de tierra y estos reptiles. Luego además están los reptiles acuáticos, que se pueden sumergir, y bueno, pues ahí ya tenemos que utilizar el high teleobjetivos. Si queremos fotografiar el galápago común, el galápago europeo, por ejemplo, pues tenemos que ver en qué piedra se suele asolear, calcular la distancia. Ahora os daré unas fórmulas para calcularla, y bueno, y apostarnos allí hasta que salgan a solearse. Su percepción desde luego no es la de un mamífero, la de un ave, entonces son más fáciles de fotografiar. Esto es una víbora en Alcoy. Hay que tener cuidado porque es de las pocas especies peligrosas de fauna que tenemos. La fauna normalmente pues se aleja del ser humano, pero un día que estáis buscando setas o que levantáis una piedra para ponerla para sentaros encima, cualquier cosa, pues si debajo está una víbora, pues lo va a tomar como una agresión, o como, pues bueno, como que tiene que defenderse, que es lo que hacen estos animales. Para aprender sobre aves, yo creo que hay que saber dónde buscar cada especie. Entonces, dentro de estos ecosistemas, pues ahí es donde vive. Si vas a buscar el roquero solitario o el roquero común, pues en montañas y acantilados, o el roquero rojo, perdón, en montañas y acantilados es donde lo vais a encontrar. O un águila perdicera, por ejemplo. Pero un azor no vive en una zona de montañosa sin vegetación, necesita bosques, sobre todo de pinos. Si vais a buscar la alondra de Dupont, pues tenéis que ir a una zona de maquia, una zona de estepa, estepizada, muy frecuentada por el ganado, por ejemplo. Bueno, pues cada ave vive en un hábitat, y hay que saber en qué hábitat buscar cada ave y en qué hábitat esperar que esté presente. Benito. Sí. Ahí hay preguntas de internet. Venga. Bueno, aprovecho para decir a los de internet que si tenían alguna pregunta que la vuelvan a hacer, porque hemos tenido problemas con la conexión. Vale. Y no las hemos podido ver. Muy bien. Primero, Sergio Ruiz González dice que has dicho al principio un acto en Zaragoza el martes 15. Sí. Luego... El CTA.
Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza. Empieza a las 9:30. Vale. Y luego Luis Bejarano Ardura pregunta si hay algún consejo para evitar tanto reflejo en los reptiles. Tanto reflejo en los reptiles. Bueno, hay una forma de eliminar todo reflejo en los reptiles, que es una doble polarización. Polarizar, es decir, poner una lámina de polarización lineal en el flash y utilizar un polarizador en la cámara. La doble polarización elimina cualquier tipo de reflejo. Entonces, en reptiles que estén húmedos, pues seguro que está pensando, imagino, Luis, en una salamandra o un sapo que está húmedo, pues es una manera, utilizando ese polarizador. Y otra forma también es fotografiarlos cuando se seca un poco la piel, pero claro, eso ya no depende de nosotros cuando se produzca ese hallazgo, ¿no? Pero en el caso de un galápago, por ejemplo, que sale del agua y se sube a la piedra a solearse, esas primeras fotos veréis que tiene unos puntos brillantes, unos puntos luminosos, pues que molestan a veces. Pero cuando lleva un ratito que se está soleando, la piedra se humedece más, ellos se secan un poco más y esos reflejos molestan menos. Pero la única manera que conozco yo es polarizando. Gracias. Bueno, también debemos conocer qué alimentación tienen esos animales, porque, bueno, a lo mejor, mira, pues si les acostumbramos en un par de días a recibir una cantidad pequeña de alimento, va a ser mucho más fácil tenerlos interesados en ese posadero y que acudan con regularidad. Insisto en que no es bueno proporcionar a los animales comida porque sí, es decir, esto no es una granja, no estamos alimentando gallinas. Son animales salvajes que se buscan su comida día a día, que si les acostumbramos mucho a tener abundancia y luego la cortamos de repente, pues les vamos a ocasionar un mal y no es bueno echar comida así porque sí. Y además vamos a favorecer pues que los depredadores sepan que allí hay mucha afluencia de pajaritos, por ejemplo, y que vengan los gatos y que vengan los ratones, en fin. Bueno, pues esta la he puesto un poco para despertaros la curiosidad. Esto está hecho en la caseta de mi casa. En la caseta pues dejo un cristal quitado para que puedan entrar las golondrinas a criar. En este caso es una golondrina dáurica, es una especie protegida. Y bueno, pues ahí todos los años hace un nido que es como una botella de barro, y ahí crían las golondrinas dáuricas. A veces es incómodo no tener el cristal en la caseta, porque se pueden meter por ratones, el bicho que quiera meterse se mete desde luego. Pero a mí me compensa pues saber que estos animalitos pueden criar allí porque nos hemos preocupado, ¿no? De hecho, no venían nunca a criar, no habían criado nunca en mi casa, hasta que se cayó una ruina que era donde ellas criaban. Y entonces empezaron a buscar por allí, en el entorno, a ver dónde poder criar, y les gustó mi caseta. Claro, el fondo de la caseta de mi casa no es este, es una pared blanca, lo que tengo detrás de esa puerta, de esa ventana, sin uno de los cristales, es una pared blanca. Entonces la foto, pues la podía haber hecho con el fondo blanco, iluminando el fondo blanco. Pero cuando me cansé de hacer fotos con el fondo blanco, pues amplié un plotter pues de 50 por 70 más o menos. Lo coloqué de fondo y ajusté muy bien el encuadre para las dimensiones del plotter. Puse una barrera de estas de tipo infrarrojo, y la dejaba enchufada, como está dentro de mi casa, pues todo el día haciendo fotos. Yo me iba a trabajar, o me acuerdo una vez que tuve que ir a Sevilla a la presentación de 100% Natural, y yo me dejé ahí la barrera. Cuando volví por la noche, mira, 500 fotos hechas, así de gusto, ¿no? Se va uno de viaje y cuando vuelve tiene 3 fotitos ahí, 4 buenas. El rendimiento no es muy alto, pero bueno, pues al día salían 10 o 12 fotos interesantes. Y estuve haciendo fotos unos 24 días, porque así pues entraban con la ceba, iba apuntando qué tipo de ceba traían. Por ejemplo, traían muchas mantis aptera. Aptera significa sin alas, muchas mantis sin alas. Estos bichos se cree que solo cazan en vuelo. Pues no, esto si ve una mantis se posa, la coge y echa a volar, normal. Es decir, que permitió hacer un estudio de qué se alimentan, cuánto tiempo están incubando, cuánto tiempo salen los pollos, y luego se publicó en una página que se llama Naturalicante, con texto de Elías Gomis. Sobre los mamíferos, bueno, para que veáis un poco que estrujándonos la cabeza podemos sacar mucho partido de estas circunstancias, que a lo mejor el fondo no es el deseable, pero a los 3 días de pensar qué haría yo con esto, pues se te ocurre una idea y la pones en práctica. Desde luego al animal le da igual pasar con el fondo blanco que con el fondo del plotter, no le molesta. Los mamíferos tienen unos sentidos desarrollados, desde luego. El olfato y el oído, que en las aves pues no lo tienen tan desarrollado, pues ellos sí lo tienen. Entonces acercarse a ellos es muy complicado, es mejor atraerles, incluso es mejor trabajar con trampas, de forma que con trampa fotográfica, con células, con barreras. Así ellos pues notan que no estás allí y se confían un poco más. Lo ideal es eso, mediante comida o mediante agua, hacerles interesante la zona donde vamos a hacer las fotos. Pues no sé, estoy pensando en ardilla, lirios escaretos,
Bueno, pues si dejamos unas pipas, es fácil que se interesen, o unos cacahuetes, unas almendras. Sin embargo, para especies depredadoras va a ser preciso pues cebos de olor, por ejemplo. Hay que estrujarse la cabeza muchas veces para saber qué podemos hacer. Y muchas veces no es cuando nosotros queremos. Si tú quieres fotografiar una garduña, pues lo tienes muy difícil. Pero si no te empeñas en hacerlo y te esperas, de repente te dice un colega, oye, hay un sitio que hay un guarda allí las 24 horas del día en una garita en la montaña y mira, pues han entretenido a los de comer las garduñas y están allí como si fueran perritos. Pues ahí haces garduñas, pero no cuando tú quieres, sino cuando toca. Y luego podéis hacer algún viaje al extranjero, pues buscando, por ejemplo, focas, mamíferos marinos, o en el estrecho podéis fotografiar orcas, delfines. Bueno, también es interesante. Estas se han hecho en Donanuk, en un viaje hace pues 4 o 5 años por lo menos. Y es un destino bastante frecuentado por los fotógrafos, porque es económico, vuelas a un aeropuerto que tiene muy poco tráfico y que es muy económico en Inglaterra, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Eh? Luton, eso es. Ahí alquilas un cochecito, te buscas un bed and breakfast y te pasas un fin de semana a la mar de bien. Claro, esto sucede en diciembre, enero, que es cuando vienen a criar a esa barra de arena en Donanuk, y ahí hace bastante frío, ahí tienes que ir bastante bien pertrechado. Allí nos nevó, nos llegó a nevar incluso en la playa. Bueno, podemos utilizar el flash un poquito lateral, buscando esas luces de atardecer, buscando hacer cosas un poco diferentes. Mucha precaución porque el viento suele ser muy fuerte. La arena, hay una banda como de 1 metro, que se ve más o menos en esta foto, hay una banda como de 1 metro, 1,5 metros, que se te mete en todas las partes posibles de la cámara, del objetivo. Entonces es buena idea llevarlo bien enfundado, con unas gomas que aprieten bien la funda y que no dejen que se cuele por ahí, que siempre se colará. Pero, bueno, lo interesante es que se cuele cuanto menos mejor. Y duele mucho cuando giras el objetivo y empieza a crujir la arena, pues da dolor de estómago. Pero en fin, luego después de una limpieza eso va a menos. Pero ya veis que esto no es niebla, esto es arena que se está cruzando por delante de la cámara, golpeando. Mucha gente que no va preparada pues pierde ahí los equipos. De hecho, un compañero que viene a algunas sesiones, un 200-400, cayó con la cámara y se rompió. Y no es la primera vez que me cuentan. O la subida a la marea. Cuando sube la marea, pues de repente ves pasar las mochilas para abajo. Hay 8 mochilas llenas de objetivos, Dios mío, todos corriendo. Lo normal es que el mamífero no se le detecte viéndole. Es decir, no veréis una jineta, pero sí es muy posible que veáis un excremento de jineta o un resto de haber comido, por ejemplo, una huella de nutria, y esto os dará pistas de que ahí está ese animal. Y ya podéis poner, pues eso, pues intentar acostumbrarle un poquito a ese alimento que le dejáis solo para él, cuanto más específico sea mejor, e intentar obtener alguna imagen con trampa fotográfica. Resaltar la importancia del posadero. Este es nuestro compañero Ramón Navarro, que ahora lo veréis en el vídeo de fauna. En esta sesión no tenemos ponente invitado, sino que ha ido nuestro compañero Alberto Saiz a Sevilla, a la parte de Doñana, y por aquí, por la provincia de Alicante. Y veréis en el vídeo pues desde alta velocidad hasta hydrohides, flotantes, bueno, una serie de técnicas que utilizamos para la fotografía de fauna. Pero le damos mucha importancia al posadero, es decir, que cuando salimos al campo también vamos buscando aquellas ramitas secas con líquenes que están bonitas, o bueno, aquello que nos puede servir de posadero para las aves o para los animales que queremos fotografiar. Hay que asegurarlas muy bien, que no tiemblen, que no trepiden, especialmente cuando el ave se posa. El ave tiene que notar que aquello es seguro y que no se va a caer. Las redes de camuflaje, pues siempre llevamos en el coche 4 o 5 redes, de forma que si tienes que improvisar pues un apostadero porque van a pasar aves volando o cualquier cosa, pues con 4 redes que te eches encima no se te va a ver. En otros casos, pues los escondites se montan un poco más fijos, tienen que estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y según el grado de tiempo que van a estar ahí, pues ya empleas madera o empleas cartón o empleas según lo que tenga que durar. Lo normal es que sean los objetivos estos que se montan, los highs estos que se montan de tela, de un armazón de metal extensible con una tela que lo forra, y yo a estos esconditos casi siempre les coso un techo de plástico encima, porque en invierno pues llueve y si no te mojas tú y no se moja el equipo, mejor, ya que bastante frío vas a pasar y bastante incómodo es como para encima estar mojándote. Antes los highs eran muy justos porque eran como puestos de estos de caza, que el cazador pues estaba casi fuera del high con la escopeta,
y eran de 1 metro cuadrado. Un metro es pues un poquito más grande que esto. Entonces meterte allí con un 400, el trípode, la mochila, pues la mochila se quedaba fuera y tú estabas bastante incómodo. Pero ahora, bueno, pues hay puestos de caza que se comercializan de 1,5 metros más o menos, que son casi para 2 plazas o para uno muy cómodo, que es lo que me gusta a mí. Si el terreno lo permite. Este caso, por ejemplo, que son los abejarucos en los Barruecos, que estás, bueno, en la carretera está a 1 metro de ellos. Entonces puedes llegar ahí con el coche, dejar las cosas. Aquí fijaos que aquí fui testigo de imprudencia por parte de los fotógrafos, porque nosotros llevábamos 3 días haciendo fotos a los abejarucos sin ningún tipo de problema y en un solo día se volvieron tan asustadizos que no había forma de hacer fotos, y eso es muy perjudicial porque estás entorpeciendo sus labores de crianza en este caso. ¿Por qué? Pues porque éramos muy estrictos con que el fotógrafo que está allí con las redes de camuflaje y el hide no entrara ni saliera a la vista de los abejarucos. Es decir, que cuando ellos están posados tranquilos y de repente tú sales porque quieres, no sé, quieres ir a por el bocata, pues ya saben, claro, no son tontos, dice, ahí debajo de eso hay un tío ahí metido. Qué susto, ¿no? Se asustan y dicen, cuidado, la próxima vez que vengas, que ahí se mete un tío. Bueno, pues eso es lo que hace que recelen mucho. Nosotros siempre venía alguien a sacarte del hide y siempre ibas con alguien a meterte al hide. Tenemos un dicho que dicen que los animales, muchos animales no saben contar. A lo mejor los córvidos, que son de los más listos, pues sí. Pero los animales en general no saben contar. Están más atentos a las idas y venidas. Entonces, que van 2 personas a un sitio y se vuelve una persona y se va, y ellos lo que se quedan es pues que se han ido. Bueno, pues ya podemos ir. Y no se dan cuenta que tú estás metido allí, que han ido 2 y se ha vuelto 1. El caso es que, bueno, que vi ese cambio de comportamiento que decías, es increíble, si se me han llegado a posar encima de la cabeza en el hide y encima del objetivo, y ahora ¿por qué no se acercan? Y tardaban mucho en venir, pues porque alguien ha cometido alguna imprudencia, y las imprudencias, el problema que tienes es que no tienen vuelta atrás, es decir, el daño ya está hecho. Y sé lo que me molesta esto, porque cuando he hablado con algún fotógrafo que ha vivido una de estas imprudencias, pues te queda un mal sabor de boca que mucha gente hace que lo deje. Entonces no lleguemos a ese extremo, porque además, bueno, pues es lo que nos gusta, ¿no? Fotografiar a los animales y hacerles bien, no hacerles mal. Fijaos, aquí se ha improvisado un hide, que es el que menos se ve. Lo delatan esos 2 postes que salen de dentro de una efedra, y digamos que se ha aprovechado una planta que estaba como hueca, y con una cuerda se ha atado la vegetación, se ha cerrado y la hemos forrado con una tela de camuflaje de forma que no se aprecia, es como un matorral. Y al lado hay un hide de estos americanos que se compran en tiendas especializadas, por internet encontráis un montón, pues que se ha montado al lado. Yo estaba en el otro, yo era el que iba sin hide. Entonces, pues eso, con redes de camuflaje lo improvisas. Es esta foto que ya la habéis visto en muchas ocasiones, ya la hemos pasado un par de veces, pero esta es la foto que se hizo esa tarde. Es decir, estos hides los montamos por la mañana, cuando las aves no están en el dormidero. Fijaos en esos arbustos y árboles del fondo, que es donde está el nido el dormidero, perdón, de garcillas. Y nos hemos metido pues como a las 4:30, a las 5 de la tarde, esperando que a las 7:30, 8, que es cuando anochece, pues llegara al grueso de las garcillas y ya no se dieran cuenta de que nos estábamos allí metidos, claro. Lo normal es que el fotógrafo de fauna pues vaya acompañado de uno o de varios teleobjetivos. Mejor si son luminosos, pero claro, esto cuanto más luminosos más dinero. Hay por ahí pues algunos que son muy recomendables, por ejemplo el antiguo Canon 500 mm f4.5, mucho más barato que el f4, da una calidad óptica muy buena, y lo único pues que no se fabrica, que hay que buscarlo de segunda mano. El 300 f4 en vez del 300 f2.8, pues ya estamos reduciendo mucho coste, de gastarnos 4 o 5 mil euros, pues a gastarnos 1000 y pico, pues ya se nota. O el 400 5.6. Sabéis que hay un zoom que es un 100-400 y otro que es el 200-400 de Nikon. El 200-400 tiene una fama excelente porque es un objetivo excelente. El 100-400 de Canon no es un buen objetivo. Llega a un punto a partir de 250 milímetros enfocando infinito, la calidad cae de una forma muy notable. Se nota a simple vista que la foto no está bien. Entonces es mejor optar por focales fijas y suplir ese zoom con los convertidores de focal. Es decir, si tenemos un objetivo de focal fija con buena calidad óptica, esa imprevisión, esa sorpresa que nos puede causar que en vez de una lavandera viene un verdecillo que es mucho más pequeño, pues con un convertidor 1,4 por, pues lo vamos a solucionar. Vamos a tener ese aumento que nos faltaría y que un zoom nos podría dar. Benito. Sí.
José Carlos pregunta. Pregunta. ¿Que los tiene amenazados o qué? Se lo he preguntado. Es mi mensajero. Sí. No, es decir, básicamente es qué opinas o si conoces un poco el funcionamiento. Sé que hay algunas empresas, alguna web que alquila estos equipos y demás. ¿Lo consideras una buena opción o conoces un poco el funcionamiento? Sí, porque sí. dado el coste, pues Sí. hay que valorar la rentabilidad y Sí, el número sí. de veces que se utiliza, ¿no? Dado los precios que tiene. Sí, conozco casos de personas que van a hacer un viaje y alquilan un 428 una semana y por lo general están todos muy contentos. No he tenido ninguna noticia desagradable al respecto. O sea que es una buena práctica. Te vas ahí, que voy a decirte yo, al Polo Norte un mes y alquilas un 14 milímetros y ahí lo llevas por si acaso se da una opción de utilizarlo. No siempre se amortizan, pero suele salir muy a cuenta el alquilarlos. Y pensaba que me ibas a preguntar también casi por las empresas que hacen estos viajes específicos a ver animales, que suelen ser bastante caros, son muy lucrativos. Pues venga usted a fotografiar pigargos a Noruega y te cuesta, pues no sé, 4.000 euros más el viaje, y allí pues encuentras una infraestructura pues bastante lujosa, pero yo creo que se desvirtúa mucho lo que es el carácter y el espíritu del fotógrafo de naturaleza. El fotógrafo de naturaleza no es un señor rico que paga a otros porque le busquen dónde hacer fotos, sino es un señor que con paciencia y con prudencia intenta ver dónde puede hacer algunas fotos de naturaleza. Y creo que te están privando del aprendizaje sobre los animales. Es decir, tú vas a un sitio allí donde un señor saca dinero de ir todos los días a alimentar con peces muertos a los pigargos. Y cuando en invierno no puede ir, el pigargo dice: ¿dónde está el canalla este que cobra por traer aquí turistas? Que venga y me traiga la comida hoy. Es decir, no puedes acostumbrar a los animales a alimentarles y sacarles un dinero y esperar que en la naturaleza no pase nada. No lo veo muy lícito. La verdad es que eso te lo iba a preguntar antes, pero se me pasó. De hecho, los Hyde me ha recordado a esos Hyde que alquila un prestigioso fotógrafo que tú conoces, incluso que los fabrica en algunos otros países, en su país originario y ahora creo que en Brasil y no sé si en Costa Rica también. Sí. Entonces, pero hay muchos, yo creo que es un muchos. poco convertir esto, que creo que es una vocación, en una especie de turismo y que alguna vez, de alguna manera, no lo sé, desvirtúa sí. en cierta medida el amor a la naturaleza y convierte, decir, esto un poco en turismo de masas. A mí, desde luego, ver esa experiencia en Brasil, que te lleven de la mano, que te lleven con el jeep, no lo sé, me dio pena cuando lo vi en su web. Es que además genera otro tipo de turismo, que es el turismo de concursos. De usted paga mucho y yo le llevo y va a hacer usted fotos para ganar concursos. Yo qué sé, pues no sé, pues ya me la curraré yo, ¿no? Yo creo que no es la opción. Y sobre todo el mensaje es para esas empresas que lo hacen, que bueno, que el medio ambiente puede ser un negocio, pero no sé hasta qué punto debe serlo. En esto hay pros y contras. Yo estoy enfrentado a una corriente que es la de Staffan Wistran, de si el turismo da dinero, pues bueno, genial, porque si el medio ambiente da dinero por el turismo, pues genial, porque se conservará y bien, sí, hay un punto de acuerdo. Ahora, si se sobreexplota también ese medio ambiente por afán de lucro de traer personas y que dejen ahí el dinero, pues tampoco es positivo. Es decir, no va a ser positivo para el oso que vayan muchos turistas allí a fotografiarle. Yo creo que no, que positivo no es. En fin, cada uno que reflexione, ¿no? Luego hay muchos países que, sobre todo en Latinoamérica, pues que van todos cogiendo bichos para el turista. No hay un turista que hace fotos a los bichos, cógele todo lo que puedas. Mira, tenemos aquí un caimán, tenemos aquí un perezoso. Claro, van cogiendo lo que pueden para que cuando tú vayas pagues y hagas la foto del bicho. Y no creo que sea positivo. Sí. Jesús García Orihuela dice que entiendo que si no se viaja así, ¿cómo sería la mejor manera de viajar para hacer fotos? Y también el tema de sacar permisos y tal, si no vas con un viaje de estos organizados que te... Bueno, sí, es una buena pregunta. Sí, es muy fácil criticar. Es decir, que si eres un apasionado de, ¿qué voy a decirte yo? De los anfibios y puedes ir a Costa Rica a un viaje organizado a ver anfibios, pues no te prives. Pero evalúa muy bien de qué forma lo están haciendo. Es decir, si te van a llevar a una hacienda donde tienen 200 terrarios con los anfibios privados de libertad, pues no es una buena forma de hacer turismo a un sitio. Ahora, si vas a hacer salidas nocturnas, a avistar anfibios en su hábitat y poder hacer fotos de cómo se reproducen, pues lo veo más óptimo. Ver si se emplea a personas locales, a personas de tribus de allí que conocen muy bien los animales, o no, o te están llevando a un rancho a todo lujo allí donde hay un señor que hace un espectáculo con un cocodrilo y una señora rubia fabulosa. Pues no es la manera. Si esto
Esto enlaza, creo, perfectamente con la sesión aquella de fotografía etnográfica. Es exactamente el mismo tema. O sea, es la capacidad de sensibilidad que tenga los fotógrafos, la capacidad de saber cuál es la capacidad de carga de una zona, el no molestar a las especies, pues exactamente igual que cuando hablábamos con la fotografía etnográfica. O sea, lo que puede ser positivo en cuanto a que la fotografía sea una herramienta, no un arma, iba a decir, una herramienta de conservación y de ayuda a la conservación y un recurso de especies y un recurso, pues se puede convertir, como tú bien dices, en un arma de destrucción masiva de un territorio. Sí, un expolio. Sí, exactamente. Sí, yo reflexionaría sobre ello. Es decir, no sé, eso es, además es que lo estoy viendo premiado en muchos concursos internacionales. El señor que paga se va a ver los lobos en no sé dónde y se tira allí una semana y paga un pastón y se vuelve con unas fotos espectaculares porque otro señor se lo ha currado. Claro, el mérito que va a tener ese señor es muy limitado. El mérito lo tiene el otro, que conoce los lobos, que se lo ha currado y que sabe que iban a estar allí ese amanecer. Es un tema delicado, sí. Yo creo que aquí, más que jueces, debemos ser, no sé, sensitivos ante qué está pasando delante de nosotros. Esto, bueno, yo desde luego os estoy contando todo como se ha hecho, no me estoy guardando nada. Si alguien tiene cualquier pregunta, que lo diga. Yo, cuando hay un fondo os lo digo, cuando hay no sé qué os lo digo, cuando se alimenta el bicho os lo digo. En este caso, por ejemplo, se alimentó a las chovas pico igualdas en el mismo momento. Esto es la subida a Picos de Europa con el teleférico, que cuando nieva, pues las carreteras son impracticables, subir allí es una paliza, pero está el teleférico. Entonces en minutos te plantas allá en la cumbre, bueno, no en la cumbre, pero a mucha altitud, y las chovas piquigualdas en estos días de tanta nevada no saben dónde buscar alimento, porque el suelo está cubierto por un manto de nieve y ahí encontrar semillas o encontrar pequeños reptiles o encontrar insectos es muy complicado. Entonces con unos trocitos de magdalena, que además si os fijáis muy bien en la roca donde está posada esta a la derecha, veréis que hay como unas motitas húmedas ahí en la piedra. Eso es, digamos, la grasita de la magdalena que ha dejado ahí la marquita, ¿no? Bueno, pues han venido, se la han comido y están esperando más. Pero yo no les voy a dar más. Yo ya creo que ya les he alimentado suficiente. La podía hacer gorda, ¿no? Le podía dar 2 kilos de magdalenas. Pero es que ya os digo, la naturaleza no es una granja, la naturaleza tiene otra forma de funcionar. Le podéis alegrar el día con un dulce a estos bichos, pero no se trata de que dependan de eso. Ellos tienen que saber sobrevivir. Y eso es admirable. El estar en una situación de estas, que voy a deciros, a 15 bajo cero, como os haga el caso, y ver que hay un petirrojo, una curruca, pájaros que pesan 30 gramos y que van a dormir ahí a la intemperie, es lo que hace estos seres fascinantes. Es decir, tú te vas a un hotel a dormir o te vas a hacer un bivac, pero vas bien tapado, bien cubierto, llevas un termo, llevas no sé qué, llevas no sé cuánto, llevas un hornillo. Pero ellos no, ellos están ahí y lo que encuentran comen y si no se mueren. Es increíble. Bueno, no siempre tenemos que hacer la foto junto al objetivo, claro, por supuesto. Ahora cada vez más se lleva la foto del animal en su hábitat y incluso pues a veces nos cuesta encontrar el animal en la foto y es una foto más como de camuflaje y de cómo vive el animal en su medio. Y también son interesantísimas. Veis una pinza de ventanilla para un 70-200 para poder sujetarlo cómodamente en el coche. En este caso las ventanillas se ciegan o bien con chaquetas o con red de camuflaje, las tapas y utilizas el coche como un hide en un sitio poco transitado, desde luego, pues en un camino rural donde haya donde apartarse, o bien pues utilizamos el teleflash de apoyo al 70-200, que también podemos hacerlo, y obtenemos imágenes pues más abiertas, más de hábitat, con el animal integrado en su ambiente. Entonces vemos pues que la butarda vive en una zona esteparia, donde no hay arbolado, lugares muy abiertos, con pocos hitos en el paisaje. Y es esta gran visibilidad sobre el terreno y esta gran altura que tiene el ave, pues la que le da esa opción de supervivencia. Acercarse a una butarda en un medio tan abierto es prácticamente imposible. En estos hides que se alquilan en la zona de La Serena, pues son de piedra, son como unos chozos tradicionales. Se supone que el techo es de plástico, digo se supone porque el amigo Manolo no siempre lo revisa y a veces está cayendo la gotera justo encima del objetivo. En este caso, fijaos la lluvia fuerte, eso es una lluvia muy fuerte. La butarda cierra los ojos y aguanta ahí estoicamente y tú estás a cubierto en el chozo. Y este es un display de un macho de butarda, de estos que se te meten encima, que dices, este viene a pisarme el chozo. Viene, te da un paseo. Me acuerdo que ya no cabía y tuve que poner la cámara en vertical y fijaos que, bueno, por los pelos.
Así que la distancia, saber prever la distancia al sujeto según la focal que yo tenga y según la idea de la foto a obtener es fundamental. Si me meto a fotografiar un gorrión a 1 metro con un 400, le voy a fotografiar medio cuerpo y a lo mejor quería hacer una foto general. Bueno, hay que calcular muy bien la distancia según la focal y el tamaño que quieres que ocupe el sujeto. Ahora veremos la fórmula. Para especies más pequeñitas, que se nos van a quedar fuera de la mínima distancia de enfoque, es decir, no voy a poder enfocar a 3 metros con un 400-2.8, por la distancia mínima son 4, pues necesito esos tubos de extensión. Puedo utilizar esos tubos de extensión que me permiten cambiar todo el rango de distancias de enfoque. Ya no puedo enfocar a infinito, desde una distancia que será 20 y tantos o 30 metros, ya no podré enfocar más allá, pero me permite enfocar mucho más cerca de 4 metros, pues 3,5, según el tubo de extensión que emplee. Incluso puedo combinarlos, puedo tener pues el de 35, el de 20 y tanto y el de 12, el de 24 y el de 12, o el de 8, que también existe de Canon, y utilizarlos con estos teleobjetivos. A veces quiero pues que el animal salga grande, que es no sé, como que a muchos fotógrafos les gusta, ¿no? Ver el animal ahí grande y meterse ahí con la lupa, ver los bigotes y la cara y el ojo, pero de repente el animal abre las alas y esa foto te la pierdes, porque no habías calculado que la foto era esa. O sea que a veces es mejor ser un poco conservador y decir, bueno, si aquí va a pasar algo gordo, si aquí van a venir 2 águilas y van a copular, por lo menos que quepan en el fotograma. Y si viene una sola, pues ya recortaré la foto, ya meteré duplicadores, ya buscaré cómo solucionarlo. Bien, el sistema versátil, bueno, si encontramos un zoom de calidad que nos convenza, bien, pero lo normal es que utilicemos una focal fija con esos convertidores de focal. Este es el bebedero para reflejos que construí no sé hace cuántos años, que vino a coincidir por 2 semanas que se adelantó un fotógrafo húngaro que se llama Bence-Máté, y bueno, pues hemos construido algo parecido, bastante diferente, porque él hizo como un embudo, su high es un embudo, porque el cristal espía que él utiliza da muchas aberraciones en cuanto coges un poco de ángulo. Todo esto lo sé porque han venido fotógrafos que han fotografiado en sus highs, pagando por supuesto, y luego han venido invitados a mi casa, pues son amigos a hacer fotos, ¿sí? Yo nunca he cobrado por los highs ni por acompañar a nadie a hacer fotos, ni bueno, no es un estilo que yo practique. O vamos de amigos o no vamos. Yo no me alquilo para ir a fotografiar animales, no sé, porque no me hace falta fundamentalmente. El caso es que mi high no se alquila, vienen amigos. Y vino Marcos Baresmo y me dijo, mira qué bien, aquí puedes fotografiar así de lado y todo. Y claro, entonces entendí por qué los highs de Bence-Máté son así, apuntados como un triángulo, y es porque no puedes doblar el objetivo. Entonces solamente fotografías en un punto. Inconvenientes, pues que el fondo siempre es el mismo, porque siempre están ahí. Tanto el sitio como el fondo te va a delatar. Ventajas, si algo pasa siempre va a pasar ahí. Ya no tienes que andar buscando en las ramas, que van a estar en el mismo sitio, bebiendo en la punta del escondite donde pueden posarse. Bueno, el caso es que mi high es más de tipo abanico. Ahora veréis una proyección después sobre cómo es el high. Tiene 4 metros en una banda, 4 metros y medio, y en esta 6, y es bastante regular. De forma que si viene un pájaro grande y aquí no te cabe, si se desplaza un poco y se mueve por él, que es lo normal, que vayan buscando alimento por allí, te quepa en la parte más alejada del otro lado. Bueno, este es un mirlo, un macho de mirlo común, bebiendo en un tronco que me traje de los alcornocales, un tronco pequeñito, que ya veis hace como un triangulito, y como el día no era muy ventoso, pues sale su reflejo en el agua. Bueno, con el comedero, pues ya os he dicho, prudencia y sobre todo saber qué come cada animal. No podéis traer a un verderón con alpiste. No va a querer comer alpiste un verderón, salvo que se vea muy apurado por la necesidad. Lo normal es que se sienta atraído por el cáñamo, la simiente de cáñamo. O por las pipas negras de tamaño pequeño, también. Un pardillo es muy difícil que se coma la avena. Tiene que estar muriéndose de hambre, pero es muy fácil que se coma el lino. Un jilguero pues comerá cardo y lechuga, simiente de cardo y de lechuga. Un verdecillo preferirá la nabina, la simiente de nabo. De esta forma evitaréis que haya pues esas masas de gorriones que van a todos los sitios a alimentarse de todo, y que lo único que estamos haciendo es fomentar que haya menos biodiversidad y más especies oportunistas que proliferan a lo bruto. Entonces, ser muy específicos con el alimento para evitar pues eso, que la tórtola turca, que el gorrión, que los oportunistas se ceben en vuestro comedero y lo utilicen pues para estar criando todo el año. Si vais a traer aves insectívoras, ya es más delicado, porque estas semillas se comercializan en muchos sitios de piensos, pero para las insectívoras pues a lo mejor tenéis que hacer arroz cocido, picar cacahuetes, picar almendra,
o hacer algún bizcocho con arroz o con bollería o con pasas, por ejemplo. Y ya os digo, el alimento muy dosificado. El alimento en mi escondite, si viene un animal, es posible que en un ave, pues en un minuto ya no le queda comida de la suya. En un minuto ha acabado y se va. Y de hecho ha habido fotógrafos que se han desesperado y han dicho, echa ahí 2 kilos. Y yo, no, 2 kilos no puedo echar. Esto no funciona así. Por supuesto, ya veis que no menciono la presa viva porque no la recomiendo ni la utilizo. Eso de coger gusanitos y pues eso, un día usar gusanito, el otro día usar renacuajitos, al siguiente ratoncitos. Pues no sé, yo prefiero poner la barrera desde el principio, decir, no alimento con presa viva ningún animal. Como no me gusta ser el gusanito que lo pones ahí para que venga la taravilla, pues espero que el gusanito, si algún día me tiene que utilizar a mí, se acuerde. Bueno, esto es un ejemplo de palo comedero, ¿no? Te encuentras un palo que tiene bastante hueco por dentro, que es el caso de los alcornoques o las encinas o este tipo de árbol de las fagáceas. Bueno, pues o lo vaciamos nosotros con un taladro, o si es así de forma natural y lo hemos encontrado, pues nos lo llevamos para utilizarlo. Lo plantamos, metemos ahí un poquito de unas semillitas y ya veis, pues en este caso es un gorrión el que ha venido, porque es un alimento poco específico, es mistura de esta que venden para canarios y eso cualquier granívoro se lo puede comer. En este caso hemos hecho una pasta especial, una pasta que fabricamos con eso, pues con huevo, bueno, si la veis os la comeríais y yo también, y de hecho se puede comer. Y hemos cogido un tronco más grande porque el ave es más grande, es una urraca al amanecer, y hemos incrustado, digamos, ese bizcochito dentro de las grietas de ese tronco para que no se vea y el ave pues se la coma y no lo notemos. Si os fijáis, la luz cálida del fondo, que nos llama bastante la atención, es muy fácil de obtener en estas circunstancias porque el ave está en sombra, el ave está en un lugar frío, en una temperatura de color fría. Si hago un balance cálido, potencio mucho esos dorados del fondo. Entonces, claro, esta mezcla de temperaturas de color siempre es muy atractiva. Tenedlo en cuenta porque yo lo tuve en cuenta cuando hice el escondite para estos reflejos, que lo que es la caseta donde nos escondemos arroja sombra sobre el bebedero pues las 3 primeras horas de la mañana. Y en esas 3 primeras horas puedo hacer este tipo de fotos de fondo muy cálido porque el animal está en la sombra que hace el propio hide. Bueno, para saber distancia de trabajo, tamaño, está esta fórmula. Yo soy malísimo para matemáticas, yo no sé cómo aprobé. Bueno, I es igual a O minúscula por D minúscula dividido por D, donde I es el tamaño del animal en la imagen, O minúscula sería el tamaño real del pájaro o del mamífero o del objeto que voy a fotografiar, D mayúscula es la focal que voy a emplear, pues un 400, ahora veremos un caso práctico, ¿no? Y, hay 2 D mayúsculas, ahora sí que tengo un problema. Vamos a caso práctico. Y D minúscula sería la distancia al sujeto. Sí. Vamos a poner un caso real. Vamos a poner un gorrión con una medida de pico a cola de 20 centímetros aproximadamente. Están 19 o 18, vamos a poner 20 centímetros. Y vamos a querer fotografiarlo pues a 5 metros con un 400 milímetros, que es una circunstancia pues bastante real. Con hide, claro. Vamos a ver qué tamaño ocuparía en la imagen. Bueno, 200 milímetros, que son los 20 centímetros que mide el gorrión de pico a la cola, por la focal de 400 milímetros, dividido por los 5 metros, que son 5.000 milímetros, tenemos 16 milímetros que ocupará el gorrión en la foto. Es decir, que en el encuadre horizontal de 36 milímetros no llega a ser ni la mitad. O sea que todavía saldría pequeño. Es que uno se piensa en un 400 es la panacea. Tú ves el objetivo y dices, ¡hala! Eso fotografías un gorrión a 80 metros. ¿A 80? No. A 5 metros, con ese 400, ya no te llena ni la mitad del encuadre. Ya tendrías que coger un duplicador para llenar el encuadre. Y a 5 metros son muy poquitos para un gorrión. Es decir, un gorrión, si no utilizas cristal espilla, va a ser complicado que los tengas a 5 metros. En cuanto muevas un poco el objetivo, te va a ver. Así que si quiero llenar el encuadre, o tengo un 900 milímetros, o me pongo a poco menos de 2 metros del ave. Fijaos, podemos tener también plantas cultivadas en maceta, que es lo que yo hago más frecuentemente, de forma que si tienes 10 o 12 macetas con vegetación palatable para las especies, pues esta es una planta que utilizan mucho todas las aves, la palmerina, bufalaga y el suta. La consume el verderón, que se camufla muy bien entre las ramas, la consume el pinzón, el verdecillo, ahí haréis un montón de granívoros. Y las currucas, claro, si lo ponéis cerca de un bebedero, las currucas que siempre van metidas entre vegetación también lo utilizarán para camuflarse, para esconderse ahí.
Otra puede ser Heliotropium europaeum, que le llaman pardillera, que es una planta que crece en el suelo y bueno, es a base de observar aves veréis dónde comen, qué es lo que les gusta, ese tipo de cosas. Pero tener unas cuantas macetas con plantas nutricias os sacará de muchos apuros porque las aves la ven y se alimentan de ellas. Fijaos lo que hablábamos de la importancia del posadero y también de la importancia del fondo. Tener un fondo pues a cierta distancia según la focal que tenga. Si tengo pues un 400 f5.6, ese 5.6 de partida, que ya no es muy abierto, hace que el fondo vaya a tener más detalle. Entonces procuraré tener el fondo mucho más lejano o el sujeto mucho más cerca. Separar siempre cuanto más el sujeto del fondo con distancia para que el fondo se desenfoque de esa manera. Eso, en este palito es muy difícil esconder comida, pero como ya os digo que se ponen muy pequeñas cantidades, pues en una rajita que tiene por la parte que no se ve es donde meto ese bizcochito ya apretado, el petirrojo en 5 o 6 veces que pique se lo ha comido todo, pero en una vez que mire me ha dejado hacer la foto, no necesito más. O sea, prefiero ser yo persistente que no que el animal esté allí 2 horas comiendo y se ponga obeso por mi culpa. Bueno, esto está hecho sin jade ni nada, en sitios estratégicos como las hoces del Duratón, tal y como bajando hacia la ermita, pues hay una zona del camino donde ellos cogen las térmicas para ascender y una vez que ves que sube uno, pues por ahí van a ir todos. Entonces te pones allí y te acaban pasando por encima, es un festival. Bueno, pues eso, hay sitios más fáciles que otros. Los buitres se conocen como aves carroñeras, con otros más, con pues, alimoches, milanos. Y desde hace mucho tiempo los fotógrafos que lo saben pues compran reses muertas o van a un matadero y cogen pues esos trozos de carne de despiece y los colocan para atraer a los corvidos y a los buitres. De hecho, una vez participé en un debate yo creo que fue en el Wild Photos de hace muchos años, en la Sociedad Geográfica de Inglaterra, porque alguien dijo que teníamos muy mala fama los fotógrafos españoles por matar a los burros para dar de comer para hacer fotos a los buitres y todo esto. Y yo le dije, hombre, mire, yo imagino que el burro se muere antes, entonces lo compras y lo pones. Porque un burro vale mucho dinero. Matar un burro para que bajen los buitres no sé, no me parece lógico. El caso es que normalmente vas a ver a un ganadero de la zona, si se le ha muerto algún animal, pues se lo compras a muy bajo precio y lo utilizas. Luego hay muchas rapaces que son carroñeras ocasionales, como el águila real o la imperial. La real puede ir, por ejemplo, una oveja muerta, una cabra muerta, pero la imperial no, la imperial va buscando piezas más pequeñas, un conejo muerto, una ave muerta, trozos de despiece. Entonces, si vamos a montar una carroñada para estas especies más grandes que van a trocear la pieza, pues fijaos, cuando bajan los buitres, a lo mejor en 8 minutos ya pueden haberse comido una oveja, si baja una cantidad grande de buitres. Pues cuesta bien poco tener en una zona, pues eso, también a tiro, esos despieces más pequeños, esos trozos de vísceras que nos van a dar, pues por si acaso bajar un milano, una águila imperial, tener las dos opciones, una gran res o una res allí y algún despiece. Permisos, pues todos, necesitáis la normativa de la comunidad autónoma, el propietario del terreno, bueno, esto es así ahora. Y tiene que ser así, yo entiendo que tiene que ser así. Bueno, aquí veis un buitre que ya ha empezado a vaciar a una cabra, el estómago de la cabra, y ha salido ahí de todo. Esto es lo peor. Después de una semana esperando, normalmente el primer día no viene, ni el segundo ni el tercero. A veces bajan el 8.º día. Pues la cabra ya no está en buen estado. Normalmente ha venido algún zorro y le ha alargado un poco la sonrisa. Normalmente se comen los labios y te dejan la sonrisa muy larga. Y luego pues esperan a que vengan los buitres, que son los que, si no empiezan a romper ellos la carne, el cuervo no puede comer. El cuervo se come los ojos, parte de la lengua, pero no puede romper esa piel tan dura. Hasta que no vienen los buitres y la rompen, hay muchos animales que no pueden coger más comida ahí. Esta foto, bueno, me recuerda que me invitaron a hacer estos picos de Europa, estaba haciendo fotos en la zona y me encontré un videógrafo, un cámara de vídeo, que me dijo, oye, acabo de acabar de grabar un escribano en nido y llevo ya 6 o 7 días grabándolo y ya están los pollos grandes y tal. El caso es que entre hoy y mañana, bueno, los voy a dejar ya tranquilos. Si te quieres meter tú, digo, hombre, si lo tienes acostumbrado y está bien, sí, es llegar y jugar. Bueno, pues monté, era ya las 6 de la tarde, daba bastante sombra en este viñedo y todas estas luces de flashes. Es decir, monté 2 flashes para el nido y un flash para el fondo, imitando la luz natural, queriendo conseguir un efecto de luz natural. Aquí hay una ramera que no se ve, que está apartada con un elástico, que luego la sueltas y es la que tapa el nido,
Cuando veis una foto de esta, sed escépticos. Los pájaros no crían así, pues se habrían extinguido. Si tú vas andando y ves un nido tan expuesto, pues también lo va a ver un zorro, también lo va a ver cualquier rapaz, o un alcaudón, por ejemplo, lo va a depredar. Entonces, normalmente estos nidos pues tienen alguna cobertura vegetal que se trata de atar y de volver a su sitio cuando acabas de hacer fotos. El caso que fue muy fácil porque ya había un fotógrafo que me dijo a qué distancia ponerme, que él ya lo había, bueno, en este caso un cámara de vídeo, que él ya lo había trabajado y que no daba problemas el nido. Pero esto es de lo que menos hago yo. O sea, a mí no me gusta hacer fotos en las inmediaciones de nidos. No me gusta hacer fotos de rapaces, no es que no me guste, es que me da susto. Y desde luego nidos no, hace muchos años que no hago fotos de nidos. Esto de hecho no es ni siquiera una captura digital, es una diapositiva escaneada, el escribano. Esto fue una producción para cine y nos dieron todos los permisos de consellería y se filmó este nido y a la vez se fotografió. Y me acuerdo que acababa de cambiar el objetivo de un 300 a un 500. Es decir, que yo estaba preparado para esta situación y como no sucedía y solo había un individuo, uno de los adultos con el pollo y se quedaba holgado el encuadre, pues puse el 500. Justo fue poner 500 y caer, pum, el macho con la culebra. Pues apretaditos todos, que el pollo casi no cabe, que la cabecita del otro casi... Es decir, ser conservadores, siempre dejar margen a que pueda pasar algo que os llene más el encuadre. Más vale recortar un poquito que no... Eso. Benito. Sí. Pregunta por internet. Sí. Antoni Cladera Barceló te manda saludos desde Menorca. Hombre, el amigo Antoni. Y te pregunta cómo prefieres hacer la fotografía en comedero o bebedero, con o sin flashes de relleno. Bueno, bien, buena pregunta. Bueno, lo primero que sí, que saludos, que recuerdos, que bien lo pasamos. Nos pegamos una caminata por toda Menorca tremenda y vimos luces tremendas. Estuvimos en... No me acuerdo ni de la cala, a ver si te lo dice Antoni. Dile que... Pregonda, mira, sí, en Cala Pregonda. Unas luces de tormenta fabulosas y varios amigos de fotógrafos de allí de Menorca. Que por cierto, el libro en una semana lo tenemos, dile Antoni. O bueno, si me escucha. Bueno, pues yo prefiero hacerlas con luz natural, como preferir. Porque hay animales que no soportan el flash. Es el caso de muchos páridos. Hay pues el arreglillo capuchino, el plamón común. Hay algunos individuos, que no ya especies, porque no es la especie, sino el individuo concreto, que no soportan el destello del flash. Entonces, ante saberlo o no saberlo, prefiero trabajar con luz natural. Pero he visto que muchos compañeros tienen resultados excelentes utilizando un flash de apoyo. Bueno, pues si veis que los animales se acostumbran, eso sí, poner el flash rebajadito de luz y subir más de ISO y abrir diafragma y que sea un pequeño complemento, un aclarado de sombras, pues es lo ideal. Pero a mí me gusta determinar pues unas horas, ¿no? O sea, voy a estar en el high pues desde las 7 hasta las 9:30. Y a las 9:30 pues se ha acabado. Cuando la luz ya no me gusta, pues se ha acabado. Al día siguiente pues otra vez. Tampoco es una cosa obsesiva, no tener que estar ahí 12 horas con los flashes y cuando... En fin, yo trabajo así. Gracias. Esto es mi premisa, la seguridad del animal siempre es lo más importante. No todos los nidos son trabajables, no todas las cuevas con murciélagos se puede poner una barrera, no en todos los sitios se puede hacer fotos, no todos los animales deben ser fotografiados. Yo creo que esto es así. Tú no puedes ir a decir, me voy una semana a fotografiar el lince. No, te vas a intentarlo y lo normal es que te vuelvas sin la foto y tiene que ser así. Y no te puedes poner bruto allí y decir, pues salto a la alambrada y pongo una trampa allí dentro que no se puede. Pues no, el mundo no funciona así. Porque entonces nos convertimos en mercenarios. Y yo creo que es mal camino, que el fotógrafo de naturaleza tiene que ser un ejemplo vivo de que es un amante de la naturaleza, claro. O sea, no la fotografiamos para coleccionar trofeos, la fotografiamos por admiración, la mayoría de nosotros. Y eso es lo que debe prevalecer, y eso es lo que debe percibir el ciudadano, los compañeros y las personas que se interesan por esta actividad, ¿no? Entonces yo lo que hago es siempre marco una distancia prudente de trabajo, siempre. Esto va muy dirigido pues al fotógrafo, que lo entiendo también, el fotógrafo amateur que quiere probar la fotografía de fauna, tiene poco tiempo, tiene el fin de semana, porque entre semana trabaja y sale al campo como un desesperado, como los perricos estos que los sacan al parque, ahí, pues salen ahí con una ansia que no es mala, que es entusiasmo puro, que es ilusión pura, pero que debe ser medida porque no te puedes empeñar en que ese nido que has encontrado, que está en mal sitio, que te tienes que poner muy cerca para hacer la foto porque detrás hay una zanja o por lo que sea, pues te tienes que llevar la foto. Pues no, ese nido no es el que tienes que fotografiar. Es aquel otro que no has encontrado aún, que es para el siguiente fin de semana, pues que reúne las condiciones y que es donde se puede. Y ni siquiera va a ser la foto del nido, va a ser el posadero que le vas a poner destacado de la vegetación, donde se va a posar antes de ir al nido que queda más lejos.
Esa yo creo que es la foto inteligente, la opción para el fotógrafo pues amante de los animales y amante de la naturaleza. Luego la experiencia te da el saber cuando algo no va bien. Cuando algo no va bien, cuando tú estás allí y el bicho no viene, y el bicho no viene, pues claro que no viene. Has hecho algo mal o has puesto los cables de los flashes por ahí arriba, que parece aquello un tenderete de la Feria de Sevilla, y los bichos no son tontos. Los bichos, lo primero es sobrevivir. Entonces hay que detectar muy rápidamente cuando algo no va bien. No fotografiar hasta que las crías tengan un peso y desarrollo adecuados. No puedes ir a fotografiar el día que están naciendo o a los 2 días de nacer una. No, porque solamente el montar el hide ya supone una ausencia de los adultos en el nido. Entonces nuestra presencia siempre va a tener un impacto. Es por eso por lo que cada vez hacemos menos fotografía, casi nada diría yo. Fotografías de nidos o comprometidas de reproducción, y hacemos más otro tipo de fotografía. Y esto es una reflexión que nos puede llevar a sitios más profundos. Me decía pues Paco Mingorance, me acuerdo que me decía, Francisco Mingorance, lo conoceréis, y si no os metéis en internet y veréis qué gran fotógrafo es. Benito, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer las fotos que hemos hecho toda la vida. Pues no, pues vamos a tener que hacer telarañas y hojitas de otoño. Nos volveremos maricones. Pues chico, pues a lo mejor ha llegado el momento, pero yo ya no puedo subir a un árbol a buscar un nido de una rapaz y meterme allí a hacerle fotos, porque mi organismo, mi cabeza no me deja, no puedo. O sea, solo de pensar que le vas a causar un mal, que lo vas a descubrir por el olor y que puede subir una jineta y depredar los pollos o cualquier cosa así, no me deja, prefiero no hacerlo. O sea, por eso os digo que llegará un momento que habrá muchas fotos que no hagáis porque no están hechas para hacerse. Bueno, ya habéis leído, ¿no? No hace falta que os cuente todo esto porque lo vais leyendo, ¿no? Bueno, veis, pues no hay nido. Pues he estado 6 horas en el agua con un vadeador hasta aquí, hasta el pecho, con una red de camuflaje, sin moverme, haciendo fotos, y luego lo difícil fue salir porque no me podía mover. Pues no sé, acaba saliendo pues así de puntillitas como Bambi, tiqui, 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 hasta la orilla, y sales como un reptil, como una anaconda, así, reptando. El caso es, bueno, pues que haces unas cuantas fotos, que no está grande, que no, bueno, pues sí, tiene su magia también. Es cambiar el chip este del pájaro gordo que hay en el encuadre por fotos más de ambiente, de atmósfera, de hábitat. Luego utilizar mucho los posaderos, no todo se hace así a pie de nido, como os decía, se utiliza el posadero, a veces se utiliza incluso en época de cría para intercambiar alimento. Cuando el macho de un águila caza una presa, pues a veces lo deja en un posadero que sabe que la hembra frecuenta para que lo encuentre allí y lo coja. Pues esos posaderos podemos aprovechar para fotografiar. Luego a distancia también, preencuadrar, preajustar y pensar pues que sí, que si el posadero que habéis puesto es dominante sobre el resto del entorno, imaginaos que aquí hubiera habido, ¿qué voy a deciros yo? Pues un palo vertical, pues yo hubiera cogido ese palo y lo hubiera cachado. Y hubiera dicho, bueno, pues ahora quitamos el palo hasta que se pose aquí. Y es lo más normal que suceda. Entonces preenfocas, o bien dejas en modo manual los ajustes, o bien lo pones en matricial y que ella decida. Ocultas el equipo con la red de camuflaje o con algún elemento inerte del entorno, como ramas secas o piedras. Y o bien te llevas un cable disparador de 50 metros hasta el coche, o un radio disparador, o un cable USB que conectas al ordenador. Esta primera opción vertical sería la radio a distancia, hecha con un cacharrito de estos de cochecitos teledirigidos, que el amigo MacGyver pues lo ha adaptado para poder disparar la cámara. Entonces veis que el cable disparador de la cámara tiene un adaptador RCA de cable de sonido, que es el que conecta con el receptor, donde van las pilas y todo. Tú estás como a 3 kilómetros dispara. Estás como a 3 kilómetros con el telescopio vigilando, y cuando ves que ahí está sucediendo lo que tú quieres, pues disparas. Tampoco hay necesidad de ponerse a 3 kilómetros, normal estar a 100 metros, donde toque, ¿no? Bajo estaría, ya lo habéis visto, este tipo de barreras infrarrojas con un pack de pilas. Esta semana, por cierto, he pedido 4 y me han llegado perfectamente. Son 100 euros lo que cuestan, muy económicas, 2 milisegundos de retardo y muy fáciles de utilizar. Y vienen con esos dos reflectores, uno muy pequeño para insectos y el grande. Cuando yo las compraba, las barreras, digamos que eran únicas. Solo venía un modelo de barrera, que era un modelo de distancia. Podías ponerla como a 3 metros de lo que fuera. Ahora tienen un conmutador que pone sensitive y distance, sensitividad o distancia. Entonces, si vas a fotografiar insectos, lo pones en sensitivo y detecta moscas, mosquitos y cositas muy pequeñas. Y si vas a fotografiar aves, lo pones en distancia, de forma que te discrimina, y utilizas el reflector grande y te discrimina a esos pequeños bichitos que no quieres que disparen el flash.
Luego las fotos de arriba y de abajo, digamos que arriba a la derecha veis el detalle del adaptador que enchufa el RCA. Con el tiempo MacGyver me lo ha maqueado mejor, ha quitado la cinta esa, lleva un tornillito y un conmutador y es mucho más perfecto. Y el de abajo es un cable de 50 metros en la largadera, de forma que lo despliegas y disparas manualmente. La radio es el menos fiable, porque se acaban las pilas del emisor o del receptor y ya estás tirado. O hay un inhibidor de frecuencia si estás cerca de un cuartel, o no sé, hay sitios donde no llega, la frecuencia está inhibida y no puedes disparar. Eso combinado con el fabricar piedras artificiales, con una malla, con papel de periódico y cola, pues fabricamos como una piedra artificial que pintamos, que recortamos para el objetivo y tenemos como una cámara piedra. Solamente vemos pues, el objetivo salir de esa piedra. Y así es como hacíamos estas fotos. Esta foto es del 82, me parece, en diapositiva. Y claro, pues para el momento eran bastante novedosas. Tú estabas en un HUD muy lejos, eso sí, no podías decidir mucho sobre el encuadre, tenías que ser conservador. Los huevos veis que no tienen nido ni nada, los ponen ahí en el suelo, no hay ni siquiera plataforma de hojitas ni nada. Y como no sabes si entra por la izquierda o por la derecha, porque has visto que entra por los dos lados, pues tienes que dejarlos más o menos centrados. Si hubiera entrado por el lado contrario, por la derecha, pues hubiera hecho la foto mucho más encima de los huevos cuando se está cachando para incubar, y en este lado pues vi que cabía bien. Bueno, de la barrera pues ya hemos hablado en otros programas, solamente esta diapositiva. Hay barreras que no necesitan receptor, que simplemente cuando cruza algo a una distancia que tú no has que no estaba previsto, dispara, pero las más seguras son de emisor y receptor. Valorar la autonomía, el tipo de batería que utilice, la regulación y precisión del haz, la ergonomía y tiempo de respuesta. Estas que os digo yo es sobre un milisegundo y medio de retardo. También hay barreras que podéis regular la sensibilidad o la distancia, pero yo creo que son menos precisas y más caras. Entonces, bueno, con estas la verdad es que trabaja muy bien. Luego veréis un vídeo sobre murciélagos donde hemos utilizado estas barreras. Cuando digo luego, digo ahora. Es decir, después de esta ya viene el vídeo de murciélagos. Pero bueno, ya veis lo que hace la barrera. Esas fotos que tú ni ves, esa golondrina que sale por un huequecito de la puerta en milésimas de segundo, porque tú no la ves venir, dentro está oscuro. Es decir, si tú tuvieras que disparar a mano, cuando dispara la golondrina está a 6 metros de la puerta. En efecto, si lo has visto es que no lo hace. Pero eso mirando por el visor. Entonces, el murciélago igual, el murciélago de noche, cuando sale a toda velocidad por esa boca de la cueva, tú ni lo ves. Y si disparas, puede ser lo más normal es que salga desenfocado, cortado, movido. Entonces pones la barrera y por lo menos te aseguras que pues a cierta distancia está el murciélago. A lo mejor no se acerta la primera por el retardo que tiene la cámara y notas pues en la primera foto, pues qué voy a decirte yo, que el enfoque está en la cola del murciélago, no en la cabeza. Pues giras un poquito el aro de enfoque a más cerca y te esperas a la siguiente foto. Cuando vuelve a salir el murciélago, otro murciélago, vuelves a verificar, pues a lo mejor te has quedado medio cuerpo, pues otro pequeño giro, y cuando ya ves que uno está bien enfocado, más o menos todos salen a la misma velocidad. O sea, tendrás un alto índice de aciertos con este ajuste. Bueno, vamos a ver un vídeo de cómo se hacen este tipo de fotos en una de las cuevas. En la cueva hemos trabajado 3 días, nada más, y luego ya os hemos dejado descansar. Y fuera de época de reproducción. Esto fue hace unas pocas semanas, que es justo antes de que los murciélagos emigran de esa cueva, se van a otro tipo de refugios. O sea, dejan las cuevas de cría para irse a cuevas de invernado. Primero colocamos la barrera y vamos a intentar limitar la oquedad de salida de los murciélagos aproximadamente desde las 5:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Estamos colocando la barrera, el receptor va a estar en el techo. Hemos colocado una ramita de escaramujo. Y por ahí es un margen más que holgado para los murciélagos. Son orejudos, que miden unos 20 y tantos centímetros, y ese hueco, para que os hagáis idea, tiene unos 70 centímetros. O sea que hay murciélagos incluso que salen por el hueco y no disparan la foto. O sea, tienen margen suficiente pues como para que algunos disparen y otros no. Un error muy frecuente es dejar un hueco muy pequeño. El murciélago no va a salir por un hueco muy pequeño, el hueco tiene que ser muy holgado. Y si pierdes fotos, pues las has perdido. El veto este es que se vicia con los detalles. Murciélago ratonero aquí no hay.
Estas son de la sesión Lo que anterior. hay son los pipistrellus, que viven en grietas, se alojan dentro de grietecitas. Y el murciélago, sobre todo, que hemos venido a buscar, que es el orejudo. Pero hasta ahora las fotos que hemos sacado no tienen una pose decente, siempre están con la cabeza tapándose las orejas. Entonces vamos a ver si montando la cámara en contrapicado y provocando que ellos suban el vuelo hacia arriba, conseguimos recortar las orejitas sobre el negro. Bueno, pues ya tenemos el montaje hecho. Hemos tapado parte de la boca de la cueva, de forma que los murciélagos no puedan salir por ninguna esquina, más que por esta gran abertura que hemos dejado aquí. Hay que tener en cuenta que ellos son pequeños, son de muy pequeño tamaño, con lo cual caben perfectamente por ese boquete. Este trípode que vemos aquí sujetando el cartón es el que aguanta además la rama que vamos a sacar enmarcando al murciélago. Para la iluminación hemos dispuesto un brazo articulado con un flash, con una capucha que dirige la luz precisamente donde va a estar el murciélago, y otros dos flashes para sumar luz y poder cerrar diafragma a un máximo posible, a F18 por ejemplo. Y ya lo tenemos todo dispuesto. Dentro hay una barrera, un palmo retranqueada por el retardo de la cámara, y en cuanto pasamos por ahí, algo que corte el haz. El adaptador permite ahorrar un poquito de retardo, minimizar el retardo, unos 25 milisegundos aproximadamente. Entonces cuando lo tenemos conmutado, pues aquí no tenemos visión en el visor, es decir, que está como si estuviéramos disparando, apretando para disparar la foto. El enfoque se ha dispuesto en manual, está todos los parámetros en manual, de forma que la cámara no intente enfocar, no va a ser posible enfocar, porque el propio botón está en enfoque manual. Y los flashes disparan por células simpáticas, clavos. Este es el que manda, es decir, este es el que está conectado a cámara, rebajado para que no afecte el encuadre. Al estar muy rebajado en el encuadre, pues no hay ningún efecto más que un pequeño rebajadito de sombras. Y luego, pues claro, todos los flashes han bajado porque el murciélago va a salir por esa abertura, no en la altura de la cámara, para que no haya pues grandes zonas de sombra. Bueno, ya os habéis hecho una idea más o menos de cómo se hace este tipo de fotos de los murciélagos volando y todo esto. Veis que hemos puesto unas capuchas para hacer luz muy puntual, para no iluminar toda la cueva por dentro. Estamos trabajando con una intensidad de luz muy baja, hemos puesto ISO 500, diafragma. Bueno, como hemos sumado luz, como hemos puesto varios flashes sumando luz desde la misma orientación, hemos podido cerrar sobre F16. Y la intensidad de luz es un 16avo de potencia. Es una intensidad de luz baja y un destello que dura muy poquito para que el murciélago esté estático en la foto, no esté en las alas movidas y no aparezca movido. Bien, pues no, esta es una introducción, digamos, a la foto de acción, porque son fotos de vuelo de aves de animales muy rápidos, ya sea la golondrina o ya sea el murciélago, pero también se puede hacer desde cámara utilizando la exposición como si fuera un motor. Y lo único que hay que hacer es adelantarse a lo que va a suceder. Pues esto es entrenamiento. Si estás fotografiando, luego veréis en el vídeo, estáis fotografiando un águila, pues ellas hacen un gesto antes de echar a volar. Ese gesto, una vez que lo identificas y te das cuenta de cuál es, pues ya sabes que en cuanto el gesto sucede, tienes que soltar la ráfaga de 10 fotos por segundo y a ver si está ahí. Aquí está el refrán que nos recordaba el compañero. Si lo has visto es que lo has perdido. Aquí lo tienes. Y bueno, normalmente se ajustan valores ISO muy elevados, ISO 800, ISO 1600. No es raro ajustar este tipo de valores ISO porque la luminosidad de la escena no siempre es la que tú quieres. Y entonces hay que hacer una exposición muy precisa, muy bien hecha, porque si tuviéramos que aclarar la foto después obtendríamos mucho ruido, se vería el ruido. Pero al haber hecho la exposición correcta y no tener que aclarar las sombras, pues veremos ruido, pero en mucha menos cantidad de la que esperábamos. Bueno, pues ya son fotos de acción, en las que los animales pues están haciendo un display. Esto ya es finales de febrero, poco antes de que empiecen a volar a sus cuarteles de cría. Y bueno, pues ya empiezan a estar las hormonas altas y los machos a pelearse, a prepararse para lo que va a ser la defensa de un territorio, la conquista de las hembras y el estatus propio. Fotos bueno, esto es parte de una exposición, una de las fotos de la exposición se llama El viajero del frío.
Y bien, pues aquí, como vimos, la configuración de la cámara es fundamental. Si tiene la cámara bien configurada, que no busque enfoque en el fondo, que haga un seguimiento inteligente del sujeto con los puntos de enfoque, va a ser mucho más fácil hacer este tipo de fotografías. Esta está hecho desde un high fijo en la laguna de Gallo Canta, con los permisos del INAGA para utilizar los highs que hay allí. Hay 2 escondites delante de una laguna. El mes para mí idóneo es febrero, que es cuando están acostumbradas a que haya ido mucho fotógrafo, porque desde septiembre están yendo fotógrafos, entonces ya no le dan importancia a los fotógrafos porque saben que no son una amenaza para ellas. Están a punto de irse ya con las hormonas, como os digo, ya que va a haber peleas y va a haber movida. Y por otro lado, febrero es estadísticamente el mes más frío. Y en los 2 días que estuvimos, efectivamente, entró una ola de frío y uno de los días nevó y estuvo todo el día con la nieve. Y entonces, pues esas circunstancias cambiantes es lo que buscábamos, que ya que estas 2 días, pues uno tuvimos sol, luego por la tarde se nubló, y al día siguiente nevó, mucho viento, tuvimos un poco de todo. Esta es otra foto que me gusta para una exposición, musgo para el nido. Está hecha en este bebedero que os decía antes, que las aves no solo vienen a beber o a comer, también están por allí y hacen su vida cotidiana y van y vienen y van a los posaderos. Y en este caso están arrancando musgo para la caja nido donde están criando los carboneros. Pues este es verdecillo que bebe y casi empieza a volar con la última gota en la boca. Esto es lo que tenemos que buscar, estas fotos de acción, que va a haber algo más, un valor añadido, unas alas desplegadas, dos aves que se confrontan, pues este tipo de cosas. Arriesgaremos fotogramas, pero bueno, pues oye, antes costaba dinero cada diapositiva que hacíamos, ahora pues es más fácil hacer esto sin sobrecoste. Y luego pues buen dominio de la técnica, diafragma muy abierto, un enfoque muy preciso en la cabeza, a velocidades de obturación muy altas. Y sobre todo no empezar tarde la ráfaga, empezar antes de que suceda. En este caso es la hembra la que te avisa de que viene el macho. La hembra de bejaruco que está posada en la ramita, pues la ves inquieta, la ves que mira y eso es que viene el macho. Entonces tú aún no has visto que viene el macho, pero mejor que sueltes la ráfaga, porque en la tercera foto es posible que te encuentres ya esto. Y si no viene, pues aquí no ha pasado nada, las borras después. Esas cosas, hay que arriesgar. Ya os digo que antes se hacía más difícil por el tema de la diapositiva, pero mira, hoy en día una pelea de esto que viene un intruso allí a su posadero y pues lo defiende el macho. Y esto pues no es suerte, es buena configuración de la cámara. Si la tienes bien configuradas, pues puedes hacer 20 o 30 fotos de estas en una mañana. Normalmente, para saber si tu cámara está bien configurada, si haces 30 fotos y no hay 20 o 25 enfocadas, es que algo está mal configurado en tu cámara. Sí, o no estás empleando la cámara bien, o no has configurado bien, o a lo mejor el objetivo es antiguo y el motor es muy grande y la cámara no lo mueve con soltura. Necesitas una cámara con mayor voltaje en las baterías. También. Por ejemplo, la 5D, la EOS 5D, no la Mar, sino la antigua, con el 428 a mí no me autoenfocaba con precisión. No, la batería no daba de sí. Son 7,2 voltios frente a los 11,2 que da la EOS 1DS Mark 3. Mark 3, sí. Entonces esa diferencia de voltaje es la que hacía que perdiera muchísimas fotos de estas, hasta que me di cuenta. ¿Veis? Pues aquí mucha suerte, bueno, mucha suerte. Desde luego el palito está puesto con nivel para que esté en paralelo absoluto. De forma que enfocando uno de los dos sabes que el otro va a estar a foco si están en el mismo sitio. Pero claro, luego tienes que tener la suerte de que estén con las alas abiertas, de que haya un diálogo visual, esas cosas. Aquellos que tengáis jardín, pues eso es un tesoro. Por pequeñito que sea, aunque sea en un parque urbano, pues veréis que va a haber petirrojos, colirrojos. Veréis que la observación, yo llevo, digamos, un diario de bitácora de cada animal que entra en el escondite y que lo veo y que le hago fotos. Y creo que voy por la 46ª especie, o 45ª, 44, bueno, 40 y tantas especies de aves, sin contar zorros, sin contar conejos, sin contar erizo, que también los he visto, pues vienen con cierta regularidad al bebedero. O sea que realmente estáis creando recursos para la fauna. Tenéis que cuidar que esos recursos no sean utilizados por depredadores como el gato doméstico, por ejemplo, si no estaréis haciendo un flaco favor. Elegir muy bien las especies vegetales que plantáis. Yo cuando adquirí mi casa pues fui quitando acacias, especies exóticas y plantando especies autóctonas y además palatables para la fauna o de cobertura. Así que aprovecharlo bien, un bebederito pequeño aunque sea. Fijaos otra vez aquella idea que os decía de que el animal esté en la sombra para hacer un balance muy cálido.
de forma que el balance cálido hace que el ave se vea más o menos con luz blanca o con luz más clarita, no tan azulada, y el fondo recibe ese incremento de cálidos. Fijaos, esta es una de las compras de cajas nido que suelo hacer, pues ya veis que hay bastantes distintas, ¿no? Hay una para la bandera, otra para estornino, otras reforzadas, unas de madera, otras de fibrocemento. Bueno, ahí tenéis también una colección de hides en un festival en Alemania, en Lunen, el festival de la GDT, pues lleva muchos tipos de lonas de camuflaje, muchos tipos de redes, muchos tipos de hides. Lo podéis construir vosotros. Está mi hija Carmen aquí trabajando las cajas nido. Normalmente nos gusta desmontarlas cuando vienen las cajas nido de madera. Por dentro no han previsto que esa altura que tienen tan alta algunas, que tienen 18 o 20 y tantos centímetros, la madera es muy lisa por dentro. Y entonces eso puede ser una trampa para las aves. Si son muy lisas, a veces el ave no llega a salir de un salto al agujero de salida y puede morir dentro de la caja de inanición. Entonces las desmontamos y con un formón hacemos unas rayas profundas, unas rajas profundas en esa madera frontal para que el ave pueda trepar cómodamente y salir sin problemas. Así que no nos fiamos de nadie. Fijaos, aquí la garza real se ha acostumbrado a esa presencia inerte y móvil del hide en el fondo, un hide que se deja en la marisma semanas antes de meterte y que el día que te metes pues las aves no extrañan nada. Incluso a veces dejamos una maceta cogida como si fuera un objetivo, que ven una boca negra ahí que asoma. Es decir, se trata de poner simulacros lo más parecidos posibles a la realidad para que no extrañen nada. Los hides deben ser de lona muy pesada, que el viento no la mueva, que no tenga partes móviles, que se puedan fijar al suelo, que se puedan clavar o que se puedan atar incluso, porque un vendaval pues puede hacer que se vuelque y asuste a los animales. Entonces, cuanto más fijo esté, mejor. Cuanto más tupida la tela, mejor. Y si impermeabilizamos el techo, pues mucho mejor. De nuevo, esto es mi bebedero y mucha gente me pregunta, pero esos naranjas es que no existen. Pues vuelvo a decirlo, si el pájaro está en la sombra y haces un balance cálido a 8000 Kelvin, estás dándole luz blanca estás compensando esa frialdad que tiene la sombra con un balance cálido, y el fondo que no tiene esa sombra, que tiene luz de sol, pues se ve incrementado, los cálidos se ven reforzados. Preparar muy bien el escenario, ir cambiando el escenario. Si tenéis 200 fotos de 200 pajaritos distintos en la misma ramita, pues al final es la ramita lo que aburre. Entonces la ramita pues se cambia. Cuando has hecho 3 fotos en la ramita, pues te buscas otra, o en la piedrita, o lo que sea. Que os vais de viaje, ¿qué voy a decir yo? Que vais a Calblanque a bañaros con la familia, que es un sitio fabuloso, pues os traéis una piedrita de pizarra para que haga de base de baño, por ejemplo, y así vais cambiando un poquito. Con el mínimo desplazamiento de objetivo, con el mínimo transformación del comedero del bebedero, pues lo que hacéis es cambiar la ramita. ¿Veis? Esta es la del mirlo repetida. Esa foto del mirlo, que tenía ese triángulo de la ramita del alcornoque, pues hemos repetido posadero. Aquí no es muy evidente, pero en otras sí que puede serlo. Y luego, pues respondiendo también al comentario de Antoni, por escrito ya, sobre si se utiliza el flash o no. Bueno, se puede utilizar con teleflash también, muy rebajadito, muy lejos, pero lo ideal es que no sea la luz principal, que no pegue un cebollazo de luz allí y que el animal a pleno día reciba esa iluminación con el ruido de carga de flash y de disparo de la cámara, sino que sea un matiz a la iluminación artificial, un aclaradito de sombras, algo que sea más sutil. Y sobre todo saber que a las horas crepusculares es cuando la fauna se muestra más activa. Esta es otra de esas fotos que hoy no haría. Esto es una foto pues de los 80 y tantos, del 81, 82, salida de Santa Pola, cámara camuflada con el mismo sistema que la Caravan, la misma piedra artificial, cable hasta el coche a 50 metros y en 10 minutos la foto estaba hecha. Si todo está bien. Claro, si hubiera visto pues que el animal duda de entrar, pero normalmente, ya os digo, este tipo de animales tiene miedo del ser humano, no tiene miedo de las piedras raras. Entonces, mientras no haya una persona allí que les amedrante, que les asuste, todo va bien. Luego recomendaros, si hacéis mucha fotografía de fauna o lo estáis pensando, pues trípodes robustos, rótulas para teleobjetivos como la que trajimos, la Wimberley o la de Manfrotto, que es más económica, pero que sean de tipo balancín, que muevan muy bien el objetivo y anulen su peso alineándolo en su centro de gravedad. Si vamos a disparar en horas crepusculares, el cable disparador, es decir, fijar muy bien
esas rótulas hidrostáticas, levantar el espejo y hacer las cosas bien, porque el animal se queda inmóvil. Es decir, le puedes hacer una foto a una garza a 3 segundos que por la garza no queda. Si ella está quieta, no se mueve. Otra cosa es que se mueva en medio de esa exposición, pero si no se mueve ella y la rótula está bien cogida y hacemos el levantamiento de espejo, tiene que salir bien la foto. Al final, pues ejercitar la creatividad, ir pensando en cómo hacer cosas distintas, en cómo jugar con el movimiento, en cómo jugar con el color, en lo que sea, porque llega un momento en que pues es un desfile de aves en un sitio que tú pam, 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 vas haciendo, le cambias el palito, le cambias la matita, le cambias no sé qué, le cambias la piedrita, pero llega un momento que la fotografía es algo más. Entonces tienes que estar pensando siempre pues en la próxima movida, en la próxima cosa especial que quieres hacer, ¿no? Esto es una serie para pues demandar un poco la atención sobre las rapaces nocturnas. Forma parte de un audiovisual que se preparó pues eso, para concienciar sobre su importancia y los beneficios que nos aportan, ¿no? Y pues para tener más impacto visual, las colecciones de imágenes sobre rapaces nocturnas se hicieron, por un lado, con aves en cautividad, para no molestar a individuos salvajes por una ocurrencia que ha tenido un señor, y por otro lado, pues con estos elementos tan reconocibles como son pues los cementerios con cruces o las herramientas que hay en el campo. Este es un autillo en una cruz antigua y en una mano de arado, iluminado con luz de flash, y es una especie cautiva, es un animal cautivo. En este caso estamos utilizando el teleflash puesto sobre la zapata. Cuando la luz natural ya no permite tener estos movimientos, pues lo que hacemos es utilizar el teleflash, que concentra la luz del flash e incrementa su intensidad en 3 diafragmas. Puede rellenar las sombras con luz natural, pero también puede tener movimiento a 1.000avo de segundo. A plena potencia el flash sabéis que da 1.000avo de segundo. A 1.000avo de segundo, a ese tamaño, las alas de las cigüeñas están quietas. Y veis en las pupilas pues que es muy de noche ya. En este caso nos ha servido con la luz de mediodía, muy cenital, para aclarar esa parte del buitre que queda de contraluz. Este plumaje que vemos aquí delante, pues lo vemos que es de color marrón porque ha disparado un teleflash, si no sería una silueta, solamente veríamos donde da el sol. Pues para eso se utiliza el teleflash. Sabéis que si el flash es de la marca de la cámara y es un flash con las prestaciones adecuadas, podremos disparar a todas las velocidades de obturación con el flash. Es decir, si el flash es en este caso, un Canon 580X2, pues con la cámara podéis disparar a un 4.000avo de segundo sincronizando con el flash. O bien emite una luz continua, o bien emite un destello de larga duración que empieza desde el momento que abre el obturador hasta que cierra. El caso es que, gracias al teleflash, la luz alcanza al sujeto y permite aclarar esas sombras. Acordaos del rececho, que es eso, ir a buscar físicamente los animales, que se puede hacer en aquellos sitios donde no hay caza y donde se dejan, y bueno, pues conlleva tener una forma física. Vamos a tener que andar con todo el peso del 400 montado sobre el trípode y la rótula, pues 10 o 12 kilos en la espalda, ir bien vestidos de camuflaje, pues eso, pues no llevar el móvil sonando, esas cosas ayudan. Tomar esas precauciones, ¿no?, para poder hacer las fotos. Si vemos un animal que no se ha percibido nuestra presencia y nos agachamos, intentamos hacer la foto cuanto más a ras de suelo mejor, imponemos menos, somos menos, digamos, les asustamos menos que si vamos erguidos completamente, ¿no? El trípode suele asustarles porque parece una escopeta. En el momento que tú coges un trípode, pues claro, aquello parece que va a soltar un disparo. Y otras veces nos hacemos el loco. A los animales casi nunca les gusta que les mires directamente. Es decir, cuando tú miras directamente a un animal, le estás diciendo que le está viendo. Entonces, si te haces el tonto y vas por ahí y solo en el último momento encuadras y disparas, es mucho más fácil que él no se dé cuenta que tú sabes que está ahí. Ahora, si vas directo hacia él, mirándole a los ojos, pues dice, pues este tío ya me ha visto, claro, está más claro que el agua. Bueno, pues eso, en sitios pues como el Río Frío, que tiene estos gamos sueltos por allí, días de niebla, allí como no se caza, pues es fácil más o menos acercarse a ellos. Lo normal es que huyan. Benito. Sí, pregunta. Hay una pregunta por internet. Ya Sam Rani dice si recomiendas el disparo mediante el live view para reducir ruidos en el hide cuando disparas. Mi cámara tiene una posición de silencio, una S, que cuando disparas hace mucho menos ruido de lo normal, pero si no, pues sí, puede ser con live view y con cable disparador, también sería buena idea. Con el live view y cable disparador
sería ideal. Sí, es una buena opción. Bien, el vehículo, utilizar el vehículo, un tractor, no sé, algo que se desplace. Hay gente que se montaba, me acuerdo de un libro antiguo de unos fotógrafos franceses que iban con una bicicleta y una parafernalia y un high con la bicicleta, que eso asusta a los parroquianos, y yo creo que si algún animal te ve, no sé, dirá, pues esto es, no sé, el día de la hora H, ¿no? Esto es la invasión de Normandía. El caso es que desde el coche se pueden hacer fotos como estas, muchas veces. En los bordes del camino, donde crían en los majarones a bubillas, si camuflas bien el coche y ves que todo va bien, pues no suelen despertarle miedo el coche a los animales, no siempre. Y luego, pues eso, animales en cautividad. Tenemos sitios donde están los animales en cautividad, y si tenéis una idea concreta y la queréis plasmar, pues os evitáis molestar a un animal salvaje. Pues recurrís a un cetrero, recurrís a un centro donde tengan esos animales. Y lo que no intentaría yo aquí es intentar hacer la foto como si fuera salvaje y engañar al personal. Claro, es una tentación, pero yo no recurriría para esto. Yo he hecho esto pues cuando quería un búho encima de una cruz. Entonces, pues, por no molestar a un búho salvaje, porque eso y estar 3 años para que se pose en una cruz, pues al final evito molestias a esos animales salvajes y en muy breve plazo se consigue con animales cautivos. Pero no lo ¿qué voy a deciros yo? Pues no lo poso encima de un tocón ahí como si fuera... Intento que se note, y además digo que es una especie en cautividad. El caso de este lobo, por ejemplo, está hecho en cautividad en una zona, bueno, una especie de reserva que hay en Antequera, que tiene mucha extensión, son los lobos ibéricos. Y entonces pues pides permiso y puedes hacer algunas fotos allí. ¿Veis? Este sería el montaje del búho con una cruz muy antigua, un búho de cetrería adiestrado, y bueno, pues en muy poco tiempo acabas haciendo las fotos. Ya os digo, tampoco quería molestar a un búho salvaje para estas cosas, porque bueno, entiendo que son cosas de mi cabeza. Pues nada, en un ratito por la tarde ya están hechas las fotos. ¿Veis el mismo sistema de plotter de la golondrina? Esto no es posible hacerlo si no es así. Es decir, esto es alta velocidad con flashes. Solamente el flash detiene el movimiento del ave pues a un 32avo de segundo en este caso. A un 32avo de potencia en este caso. Si no es porque el plotter está detrás, iluminado también por flashes a esa misma duración de destello, el ave hubiera trazado un recorrido mientras el flash no está disparando. Es decir, si hubiera puesto la cámara a un 250avo y disparo el flash, en el resto de tiempo que el flash no está disparando y el ave se está moviendo, hubiera creado una estela oscura, o bien delante, si tengo el flash sincronizando a la segunda cortinilla, o bien detrás, si tengo el flash sincronizado a la primera cortinilla. El caso es que para que esto sea así y el ave esté nítidamente recortado sobre el fondo y sin estela delante ni detrás, el fondo tiene que haber sido iluminado de la misma forma que el ave. Entonces, siempre que veis una foto de este tipo, pensad que el fondo está puesto. Claro. O está. Esto es una foto de una casa cueva hecha en Cuevas de Almanzora, en Almería, y esto es la caseta de mi casa con el ave que está entrando al nido. Bueno, pues igual. Ahora pues lo digo, claro. Lo podría presentar en un concurso porque esto no sale en los datos EXIF de la cámara. No pone en la cámara, el tío ha puesto un fondo. Esto no hay forma de comprobarlo si no os lo digo. Pues para eso está la honra del fotógrafo, si eso lo dices, claro. ¿Veis? La ventaja de tener eso, pues vegetación autóctona en el entorno del high donde montáis, es que puede haber algún tipo de comportamiento natural. En este caso la curruca se está comiendo una valla de enebro, pues de motu propio. Ha madurado la vallita y la ha cogido y se la va a tragar. Bueno, pues es un comportamiento difícil de obtener, bastante difícil de obtener, y solamente la previsión hace que pueda suceder estando vosotros haciendo fotos.